Bueno, muy buenos días. Hoy empezamos diferente porque hay un último momento y tendría que ver con la causa fentanilo. 96 muertos y ningún detenido hasta hoy. Hoy recusarían al juez. ¿Es así, Mariana? Correcto, Pame, buen día. Porque la verdad que anoche, entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional, fue una charla muy fuerte que tuvieron para tomar la decisión de recusar al juez que investiga la contaminación en el fentanilo. El juez se llama Kreplak y el apellido te va a sonar porque es el hermano del actual ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak. El gobierno quiere recusar al juez porque señala que hubo demoras en la investigación, pero ¿sabés también por qué lo quiere recusar? Por ser el hermano del ministro bonaerense, donde las partidas de fentanilo compradas, no solo por la provincia de Buenos Aires, también fueron compradas por otras instituciones. Esta es la noticia de último momento de esta causa. Claro que sí, pero a mí me gustaría, María, si vos podés hacerme todo el cuento. Sí, porque la verdad, Pame, que esto empieza en abril. Hasta ahora hay 96 fallecidos y te diría que esto va a incrementarse, porque los casos van surgiendo a medida que se determina que esas personas se les aplicó fentanilo. El fentanilo es una derivación de la morfina para casos graves, casos de dolencias graves, de personas con cáncer. Es un medicamento que se utiliza bajo receta archivada, que se utiliza muy estrictamente bajo receta médica y que ya causó 96 muertes. Todo empieza en abril de este año, con un brote de enfermedades respiratorias en el Hospital Italiano de La Plata. Allí empiezan a gestarse varios fallecidos, donde no comprendían cuál era el origen de la causa, hasta que el 7 de mayo, pasa menos de un mes, la ANMAT, que es el organismo que se ocupa de evaluar los medicamentos en la Argentina, emite una alerta para que no se utilice y se retire de circulación el lote. Pusimos el número, el 31.202 del fentanilo, que es elaborado por el laboratorio HLB Pharma. Los casos reportados hasta ahora surgieron en La Plata, pero hay casos en Formosa, en Bahía Blanca y en Córdoba. Y en Córdoba voy a hacer una salvedad. En Córdoba creen que son muchos más de los que hasta ahora están reportados. Vamos a ver quién es el dueño. Hay 24 personas que están imputadas por esta causa. No pueden salir del país, Pamela, y tienen inhibidos sus bienes. Por ahora no hay detenidos en esta causa. Este hombre se llama García Furfaro. Ariel García Furfaro es el dueño de HLB Pharma. Sobre él se posan las sospechas de ser el responsable de la contaminación. Él mantuvo el silencio hasta hace unas 24 horas, que habló con el diario Clarín y La Nación. Con esos dos medios únicamente dio entrevistas. Y entre otras cosas, el dueño del laboratorio dijo que si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien las puso. ¿Qué significa eso? Alguien las puso. Que no se generó en su laboratorio, Pame. Él lo que dice es que el laboratorio, él tiene varios laboratorios, HLB Pharma es el laboratorio madre, las ampollas se hicieron en laboratorios Ramallo, que es uno de los laboratorios que él adquiere, y él lo que dice es que dentro del laboratorio no se pudo gestar la contaminación porque el fentanilo tenía 3 lotes. No quiero marearlos con esto, pero... No, es que me parece importante, sí. No, Marian, para entender todo el cuento. Se va haciendo por lotes. ¿Quién lo controla antes de que salga a la comercial? El ANMAT. El ANMAT. ¿Dónde está en el cuento el ANMAT? El ANMAT recién, en mayo, en abril empiezan a surgir los casos en La Plata. En mayo, ANMAT dice: retiren de los hospitales y de las clínicas un lote de este fentanilo. Claro, pero ¿por qué están en los hospitales y en las clínicas? ¿No se tiene que controlar antes de ir a los hospitales y a las clínicas? Ahí voy a ir a otra historia que empieza en noviembre del año pasado. El ANMAT controla
antes de salir el producto y lo controla cuando hay un problema, se denuncia que hay un problema con la medicación. O sea, ¿no se controla antes, recién cuando está el problema? No, se controla antes también. Bueno, ¿cuándo se controló el fentanilo? Este fentanilo el año pasado. Se controló en noviembre del 2024. Hubo una primera alerta también en noviembre del 2024. ¿Y qué pasó con esa alerta? ¿Qué alerta? ¿De qué tipo? De que había un problema con uno de los lotes. Pero de noviembre del año pasado, que surgió en Rosario... ¿Se repartió igual? Se entregó igual. Bueno, entonces... Bueno, por eso ahí es donde empieza otro conflicto que tuvo anoche en discusión al gobierno para ver si recusaban o no recusaban al juez. Porque acá acá no es importante encontrar responsables, sino lavarse las manos. Acá se están repartiendo las culpas, Pamela, ahora. Si ANMAT no controló en su momento, si el juez Kreplak demoró en la investigación o si alguien encubrió. Pueden ser las dos cosas o no. O si alguien encubrió al ¿Pero qué empresario. empezó primero? Digo, ¿controló ANMAT? ANMAT controló. Dio el ok para que se... Sí, si no, controló y dio el ok. Si no, no podían llegar a manos de los hospitales y de las clínicas. Cuando controló, ¿qué encontró? ¿Que estaba bien o que no se podía...? Si entró a las clínicas es porque estaba... Se supone. Estaba ok. ¿Y qué decía esa famosa alerta de noviembre del 2024? Una alerta de uno de los lotes que había surgido en la ciudad de Rosario, donde se encontraba algún elemento, una bacteria que podía ser contaminante dentro del fentanilo. ¿Y qué pasó con esa alerta? Bueno, esa alerta es la que se está investigando porque no se tomó en cuenta para sacar el lote de fentanilo antes. Bien. Eso. Paso porque esto es lo que dice el empresario. Obviamente que él se defiende porque él y otros 23 están imputados de la responsabilidad por el lote contaminado. Son 3 lotes, hay uno contaminado. Quiero pasar a la parte política de esto, porque siempre acá está metida la política. El Congreso, Pamela, hace no menos de 3-4 semanas, esto viene ya de hace un mes, todo este escándalo, quiere armar una comisión investigadora sobre el fentanilo. Y una de ellas es Silvana Giudici, que si te parece compartimos lo que decía en una de las exposiciones en el Congreso hace pocos días, donde pedía que sí o sí se tomara en serio, porque a medida que pasaban los días se reportaban en distintos hospitales y sanatorios de 4 ciudades de la Argentina muertes por fentanilo. Esto decía la diputada Giudici. Vamos a hablar con los familiares, todos los bloques, vamos a ayudar, vamos a contener, porque la gente está desesperada, no sabe a quién recurrir, ni siquiera saben quiénes son los damnificados, porque esto está en todo el país. Entonces, tenemos que contener, tenemos que escuchar, tenemos que presionar para que esa causa empiece a dar resultados concretos y termine con gente presa. Bueno, acá la diputada Giudici está pidiendo la comisión. La comisión finalmente en las últimas horas se terminó de armar para investigar, pero lo que investigue el Congreso no es que yo lo desestimo, pero acá tiene que terminar de investigar la justicia, qué pasó y quiénes son los responsables. Pero también se suma otro actor político que empezó a generar tensión en el tema fentanilo y se llama Federico Sturzenegger. El ministro de Desregulación, en una nota que dio hace algunos días con el colega Lucas Morando, habló, entre muchos temas, del tema del rol del ANMAT con el fentanilo. Escúchalo porque esto hizo ruido dentro de gobierno. Es decir, tomámelo como una reflexión, ¿ok? Sí. No digo, no me lo descontextualices ni nada. Es una reflexión. Yo tengo un ANMAT. El ANMAT me dice, yo voy a cuidar los medicamentos. Bueno, falló. Está claro que falló el proceso. Falló con el fentanilo. Falló. ¿Y por qué falló? Porque el señor que tenía el laboratorio, era un amigo del poder. Sí, claro. Entonces logró que el poder le permitiera hacer esto. Entonces digo, el ANMAT me desprotegió. Porque al decirme que me protegía sin protegerme, me desprotegió. Sí, claro. Bueno, acá ¿qué es lo que hace ruido? Que Sturzenegger obviamente cuestiona al ANMAT, que es lo que vos me planteabas, Pamela, ¿quién tiene que hacer los controles sobre el fentanilo? Y empieza a haber ruido con el Ministerio de Salud que lidera Mario Lugones, hasta que anoche hubo una reunión del ministro de Salud Mario Lugones con Santiago Caputo dentro de La Rosada,
Yo les tengo que decir esto. Anoche yo consultaba en el Ministerio de Salud y me decían no vamos a recusar al juez Kreplak. Pero hoy a la mañana consulté con una alta fuente de Casa de Gobierno y me dijo sí, la recusación se hace. Y se hace porque el juez Kreplak es hermano del ministro de Salud y hay un conflicto de intereses. Esto es lo que dice la Casa Rosada. ¿En qué queda esta situación? Y quiero cerrar con esto, con una frase que me pareció conmovedora y que nos termina de poner en tema qué es lo grave que está pasando con las muertes por fentanilo. Y es la del diputado Pablo Juliano, que es de la Comisión de Salud. El fentanilo contaminado supera en muertes a la tragedia de Once y al atentado a la AMIA. Y no estamos tomando la verdadera dimensión de lo que está pasando, porque son 96 muertes y lamentablemente ya los médicos en algunas clínicas donde se aplicó el fentanilo señalan que pueden surgir más casos. Así que, Pamela, esto es un tema que sigue en curso. Hoy el gobierno va a enviar a la justicia la recusación del juez para que se aparte de la causa. Van a señalar que es el hermano del ministro de Salud bonaerense. Acá se mete la política electoral, pero en el medio hay 96 familias que están esperando una respuesta. Por ahora, Marian, lamentablemente, porque se esperan que sean más. Yo sé que tenemos que cerrar, pero para entender, hoy recusarían al juez. Sí. ¿Y se va a armar o no esta comisión investigadora, que debería ser realmente investigadora y de todas las partes? Porque con esto de que están divididos, que la política me tienen harta porque miran para otro lado y miran para el lado que les conviene. Sí. Consideran que es el hermano del ministro de Salud y que por eso Pues que se tiene que apartar de la causa. Listo, pero ¿quiénes van a investigar? Bueno, tendrá que ser... A ver, primero deberían ser de todas las partes, digo, para que se conozca la verdad. Te voy a decir. No, la verdad que mira a quién. Primero la recusación, el juez Kreplak la va a rechazar, la recusación, porque ahí no entiende que haya conflicto de intereses. Después se verá si se toma un paso más judicial para hacer la recusación. Por ahora va a seguir el juez Kreplak, lo que obviamente esto genera una tensión enorme en una causa que recién se empezó a investigar y que tiene a casi 100 personas y a 100 familiares pidiendo justicia. Bueno, y un último momento me voy al móvil con Alex Caniza. Alex, te escucho. Pame, compañero, buen día. Último momento, pedido de tobillera electrónica y traslado a su casa para que cumpla prisión domiciliaria. Esto es un pedido de la defensa de Contardi. Quieren hacer un habeas corpus. Ya mandaron un habeas corpus, la Cámara todavía no lo recibió, pero el pedido puntual y concreto es tobillera electrónica y prisión domiciliaria, Pame. A ver, Pame, ese es un pedido. Déjame aportar algo, sí. Sí, lo veo, Carlos. es muy buen dato, el de Alex. Lo veo inviable. Ayer se habló de la cárcel de Campana. Ayer se habló de... Yo conozco la cárcel de Campana. Es una de las cárceles más acomodaditas de la provincia de Buenos Aires. A mí me dicen a esta hora de la mañana, en un 80%, que Claudio Contardi iría al pabellón de los rugbyers en la alcaldía 3 de La Plata. Esa es la información que tengo a esta hora y digo un 80% porque aún la justicia no define el lugar donde pueden darle la seguridad que Contardi le pidió a la justicia. Carlos, ¿por qué es inviable el tema de la tobillera y la prisión domiciliaria? Por la pena. Por la pena, por los 19 años, porque esto requiere otra instancia, porque va a tener que apelar, porque la condena fue muy dura. Fue muy dura la porque condena. Ni la propia querella esperaba realmente esta condena de 19 años, lo cual creo yo es ejemplificadora. Ok, es por la cantidad de años, porque ¿cuándo uno pide prisión domiciliaria? ¿Cuando tiene problemas de salud? Sí, en este caso lo que va a esgrimir él es su bebé. Lo contamos ayer. La familia, Él va a luchar para que... Él sabía que lo iban a condenar. Bien. No sabía cuánto, ¿no? Claro. Entonces, atención, porque puede llegar a irse lejos de acá. Puede llegar a irse a la alcaldía 3 de La Plata, donde están los rugbyers, los detenidos por la muerte de Baez Sosa, ¿no? De Fernando Baez Sosa. Así que atención, lo estamos siguiendo, esto se resuelve en el transcurso de la mañana, así que ayer se habló mucho de Campana. ¿Hoy lo tienen que trasladar, sí o sí? No hay apuro con eso, porque se pidió un cupo tarde, se pidió el cupo recién ayer a la noche. Se habló mucho de Campana durante el día, pero si vos no pedís un cupo, el servicio penitenciario bonaerense no puede hacer magia. Más que las cárceles bonaerenses están completa y totalmente colapsadas. ¿Cómo, Alex?
pasó la noche en esta comisaría quinta de Mateu. Es cierto lo que dice Carlos, pidieron el traslado a la 41, a la cárcel 41 de Campana. También hay que tener cupo en las cárceles para hacer esto y fue inmediato. Tal vez algunos no pensaban que iban a ser 19 años y detención inmediata. Por eso pasaron la noche en esta comisaría, en Mateu, en Escobar, un lugar muy tranquilo, pero muy tranquilo, una cárcel o una comisaría chiquitita que uno ve por los costados y dice, ¿a dónde estará alojado Contardi? Claro. Porque no da indicios de alta seguridad. Pero bueno, Alex, naturalmente está bien custodiado y está dentro de un calabozo en esta comisaría. ¿Sabés que muchas cárceles que me tocó visitar tienen mini celdas? Una celda reglamentaria de un penal federal es de 2 metros por 3. Comúnmente en los penales de la provincia de Buenos Aires son penales que tienen lamentablemente pabellones sumamente congestionados. No es que tienen una cama, hay ponerle un pabellón con 20, 30 camas y hay 50 presos. Por eso se matan por un colchón. El tema es que acá, como el tema es tan mediático... ¿Cuál es el miedo, digamos? Vos dijiste recién que no te garantizan la vos imaginate como un preso va alguien detenido con una condena de 19 años por abuso sexual. O sea, donde vaya, lo van a querer tener de hijo, lo digo en el lenguaje de ellos. O sea, ¿cómo funciona esto? Sí. ¿Viene este que tiene plata? Bueno, entonces vas a tener que pagar para comer, vas a tener que pagar para dormir, vas a tener que pagar para quedarte con las zapatillas. ¿Querés usar un teléfono? Te van a dar un teléfono, el teléfono es nuestro. O sea, la ley del más fuerte. La cosa funciona distinto en las cárceles bonaerenses, no son las cárceles federales. Pero o sea, eso no es lo importante podés... que tengamos en Claro, cuenta no es esto como nosotros, Ezeiza. ¿no? Pero eso... No, claro, no es Ezeiza, Marcos Paz, te podría decir 1000 cárceles, que No son es Ezeiza. cárceles federales. Y ahí el criterio, Carlos, porque digo, me imagino, ¿cuánto tiempo podés aislarlo de esa situación? ¿O lo aislás todo lo que podés? No, ¿ustedes vieron algún incidente con los 8 detenidos por la muerte de Fernando Báez Sosa? No. ¿Saben por qué? Porque están en un lugar que ni siquiera es una cárcel, es una alcaidía. Bueno, porque son familias adineradas, esa es la diferencia. Yo no creo que sea por eso, Pame. No, pero lo dijiste vos, digo, el que tiene dinero puede pagar el teléfono, puede pagar la protección. Eso dicen eso piensan los presos. Hay una realidad... ¿Cómo que piensan los presos? Claro. ¿Qué tienen los presos como información? Este estaba casado con Prandi y tiene plata. O sea, la deducción inmediata de un preso es tener que pagar por el lugar que vas a ocupar. Sí. Claro. Ahora, si tiene plata o no está fundido, a los presos no le aparte, importa. Carlos, vos tenés un nombre, tenés que pagar. Sí, es importante decir, Carlos Pame, que en la cárcel también se ve la televisión, se ve la tele y todo este caso lo están siguiendo. Naturalmente ya le conocen la cara a Contardi, saben de qué se trata. Claro. Estuvieron viendo en vivo por América todas las sentencias, saben de qué se trata el juicio. Entonces lo están, de cierta manera, como se dice en el lenguaje de cárcel, esperando. Y de allí en adelante será una negociación de Contardi con la gente que lo recibe a ver cómo puede acceder a ciertos beneficios que se dan en la comunidad de la cárcel. Por eso es que, Pame, como interpretan que tiene plata, lo tienen que llevar a un lugar seguro, si no, te lo digo literalmente, la va a pasar mal. Bien, estamos atentos, Alex. Hoy, ahora, se va a realizar el traslado de Contardi al lugar que le asignen, que todavía no está definido. Muchas gracias, Alex. Volvemos con vos en instantes nada más. Carlos. Bueno, qué revuelo con el caso de Diego Fernández Lima. Y digo que revuelo porque en las últimas horas se sumaron 2 abogados a la defensa de Christian Graf. La familia empezó a restringir las salidas de la casa. Obviamente la cobertura mediática ahora es abrumadora para ellos, pero lamentablemente el cuerpo de Diego Fernández Lima apareció en el patio de la casa de ellos. Y aquí hay un tema que es importante, la declaración de aquellos que encontraron el cuerpo. Por eso es que estamos trabajando en vivo con Cristian Mercatante. Cristian consiguió un testimonio muy importante que es ni más ni menos que el trabajador, el albañil que encontró esos huesos en la medianera. Se habló de un árbol, se habló de una planta y se habló de una custodia de Christian Graf sobre esa zona. Antes de saludarlo a Cristian, yo hago una pregunta y ya te saludo, Cristian. Si vos escondiste un cuerpo, si Christian Graf escondió un cuerpo en esa medianera, mi pregunta es, una pregunta sonsa, fácil para un fiscal y un juez. ¿Vas a permitir que excaven en esa zona sin vos preocuparte? ¿O vas a decir, no doy los permisos para excavar sobre mi medianera? Porque ¿saben quién dio el permiso de excavación? Christian Graf. No lo dio la hermana que vive en el sur, no lo dio la mamá que tiene casi 90 años. La firma, el permiso lo otorgó Christian Graf. Vos escondiste un cuerpo y permitís que lo descubran. A mí me suena un poco raro, pero sí,
Es cierto. El cuerpo de Diego Fernández Lima apareció ahí y Cristian Graf era su compañero de escuela, no de curso, Carlos, perdón. sí de escuela. Estamos viendo la imagen esta entre la medianera. Un lado es la casa de Cristian Graf y el otro lado es la zona de excavación, ¿no? De la obra. Exactamente. Pero está fuera del... Esto es lo que no entiendo. Está fuera del perímetro de la casa. Es en la medianera de ambos. Okay. Es en la medianera de ambos. Vos tenés que pedir autorización al vecino para hacer la medianera, como Ahí, Cristian mirá. tuvo que hacer el permiso correspondiente para hacer la suya. Pero la palabra importante del día, o los testimonios importantes del día, lo tenemos en este programa, en esta mañana, pero primero con Cristian Mercatante y la palabra del hombre que encontró esos huesos. 150 piezas. Cristian, bienvenido, buen día. Buenos días, Carlitos. Estoy acá con Cristian Pereira, le dicen Chucky. Él es el albañil que, trabajando en la casa al lado de la familia Graf, excavando con la retroexcavadora, encuentra los restos de Diego Fernández Lima. Sí. Si no fuese por él, nunca se encontraban. Buenos días, gracias por recibirnos. Él está en su trabajo. Venimos hasta Caseros, hasta la puerta del trabajo de Chucky. Chucky, primero, contame cómo fue ese momento, esa tarde del 20 de mayo. Contame, ¿qué estabas haciendo en ese momento? Hola, buen día. Buen Y estábamos haciendo el trabajo previo para levantar lo que sería la medianera lintera de los vecinos. Y ahí fue donde encontramos los restos. ¿Y cómo que fue, apareció Cristian? Prácticamente sin querer. Claro, ¿cómo fue el hallazgo? Sí. ¿Cómo te diste cuenta que eran huesos humanos? ¿Qué sentiste al verlos? Y primeramente apareció el fémur. Y después, descubriendo más, apareció la costilla. Después que apareció el cráneo ya cintamos todo el lugar y apareció la policía, la forense y... Pero al principio ustedes no sabían que se trataba de un cuerpo humano hasta que aparece el cráneo. Tenían la duda si era un perro. Cuando apareció el cráneo ya era obvio que era cuerpo humano. Claro. Y para no tener problema también encintamos todo y dejamos que la policía, la señora dio parte. para Inmediatamente que- fue, Cristian, para que se contame averigüe eso. de qué sería. Contame eso. Entre ustedes empiezan a dar cuenta que eran huesos humanos y le avisan a la señora. ¿Cómo así? ¿Quién hace el llamado a la policía? ¿Cómo fue? Y fue la familia Graf directamente que llamó a la policía. La hermana, ¿no? La hermana, seguro. La hermana de Graf llamó a Sí. la policía. Sí. Claro. Lo primero que hace la hermana de Así Graf que es llamar a la sí. policía. No es un dato menor. No es un dato menor. Porque muchas cosas se dicen y se especulan. ¿Notaste, Cristian, que querían colaborar, que querían saber de qué se trataba? Estaba en posición fetal, ¿es así? Claro. ¿Los huesos? Sí, porque si alguien escondiera algo no iba a ocultar eso. Tenía que buscarle vuelta para que no se averigüe nada. Bueno, Pero esa es tu pensándolo interpretación. así Vos, ahora, Cristian, ¿vos qué sentiste? ¿Vos qué interpretás? Vos que fuiste testigo. ¿Que la señora se sorprendió con el hallazgo? y como todos nos sorprendimos también, no es que se sorprendió solo ella. Todo lo que estuvimos ahí No, claro. fue... Claro, pero vos pensás que ella no sabía que había restos Había de restos. de un cuerpo enterrados. Ella no sabía. Se enteró por ustedes. Sí, Es que acá hago, sí, por nosotros. Porque Es que me nosotros parece le importante avisamos lo que cuenta había- Cristina. es que acá hago un apartado. La hermana de Graf estaba viviendo ahí temporalmente porque había sido sometida a una cirugía. Ella no vivía en esa casa y tampoco hacía tiempo ya que no estaba. Vive en el sur, Marian, sí. Claro, vive es en el verdad. sur, no vive. Por eso puede estar ajena a los episodios. Lo que te pregunto, Cristian, es, Cristian Graf, el hombre, ¿fue a decirles a ustedes, habló con ustedes en algún momento sobre el hallazgo de los huesos? ¿Les dio alguna explicación? Porque se dice que les dio como varias hipótesis de por qué estaban los huesos ahí. No te podría decir eso porque yo estuve ajeno del lugar como 2 o 3 semanas. Ah, ok. Él estuvo en el momento que se lo Perdón, encontró. chicos, quiero hacer una preguntita.
¿Les pidió en algún momento, che, acá no caben? ¿O en esta zona no trabajen? No, en ningún momento no dijo. Solo que cuidábamos las plantas, que no quería que lo arruinaran. Las ¿Pero qué plantas que planta? estaban arriba de donde se encuentra el cuerpo. Había un par de plantas de bananero, una libutrina. ¿Y él les pero pedía el que cuerpo cuidaran estaba esas plantas, arriba Cristian? había un farol, no había plantas. Está diciendo, o sea, había un farol, eso quiere decir que la tierra fue removida en estos 40 años, al haber un farol arriba del cuerpo. Sí, y el farol estaba como 20 centímetros del cuerpo. Que no parecía que era, ponerle que muy profundo Cristian, no sé cómo decirle, así que... Cristian, una pregunta, más allá de la hermana Sí. de Christian Graf, que lo primero que hace, y también es un dato, es llamar a la policía y alarmarse con esta situación, o sea, Es que, ni siquiera perdón, intentó camuflar. yo sé que pasó inadvertido mi comentario, pero creo que si bien ella vive en el sur, no importa, esto sucedió hace 40 años. Ah, y ella ¿Dónde vivía ahí? ella hace 40 años? Ahí. Y se sorprendió. Claro. ¿Entienden? Sí. No Ahora, me parece menor el Pero quería el preguntarle a Cristian si pudo ver a la madre de esta señora que denunció, a la señora de 90 años, si pudo tomar contacto visual con ella o vive recluida en la casa. Sí, todos los días le veíamos a la señora porque a la mañana salía, sacaba el perro, después la señora sacaba a los chicos a llevar a la escuela, todos los días nos saludaba tranquilamente bien. como cualquier vecino. Ahora, El Cristian, señor muy amable también, no... Cristian, al una pregunta. perdón, Carlos, al enterarse de estos huesos, la señora mayor, ¿qué dijo? En ese momento ya no la vi a la señora. Después que fuimos de vuelta a trabajar ahí, para terminar el trabajo, le veíamos al señor y a la señora. O sea, la hermana sería. ¿Quién fue el que contó que Christian Graf se puso una sillita para ver cómo ustedes construían la medianera y les daba indicaciones? Por eso alguien lo contó del grupo de ustedes. ¿Quién fue el que dio esas indicaciones? O si pasó o no. ¿Cómo Él estaba pendiente, porque se dice que él ponía una sillita y le daba indicaciones a ustedes de cómo trabajar, que miraba el procedimiento de ustedes. No, en ningún momento. O sea, siempre iba y hablaba con nosotros, Y preguntaba cómo seguía, cuándo terminábamos. ¿No lo notaste preocupado en ningún momento? No, en ningún momento. No, tranquilamente, así conversando. Claro, Cristian, es diciendo importante. si hasta dónde íbamos a levantar la pared. Sí, es importante lo que estás diciendo porque hay una versión que corrió, que alguien, que un albañil, alguien que estaba trabajando en la obra, cuenta que Christian Graf le dice, no, esto puede haber sucedido cuando trajeron una camionada de tierra para la pileta. Había una capilla anterior. Exacto, no, porque antes había una capilla. Digo, esto surgió, esto empezó a trascender. Incluso, bueno, muchos pensamos que eras vos quien lo había contado. Y ahí empiezan las especulaciones, ¿no? De un propietario de una casa donde aparece un cuerpo que nervioso empieza a dar excusas. ¿Esto no sucedió? ¿Tus compañeros no te contaron nada de esto? No, la mayoría especulamos también que fue capaz que podría ser así porque el terreno era todo relleno. Claro, ustedes el lugar son donde los estábamos que... nosotros también era todo relleno. Claro. Bien, yo quiero saludar, ya está conectado con nosotros Martín Díaz. Martín Díaz es el abogado de Christian Graf, el dueño de la casa, a quien le queremos agradecer. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Pamela, muy buenos días, equipo. Buenos días también al obrero, los saludo. Y es muy importante lo que está contando. Con mucha atención estoy acá también anotando y registrando cada palabra que dice. Porque nos imaginamos, y como dijimos ayer, esto fue producto de una charla entre ellos, entre los mismos empleados, entre la gente, y en la que pudo no haberse acercado Graf y haber escuchado, aportado, sí, acá hace años hubo una iglesia. Y efectivamente, en el año 1920 había un convento, una pequeña capilla en el lugar. Luego fue trasladada Nuestra Señora de Santa María. Está cerca de la zona, pero bueno. Es muy importante porque son elementos que probablemente el fiscal usa para no buscar la averiguación de la verdad, sino buscar tratar de imponerle un castigo a alguien. En este caso, una persona inocente, como lo es el señor Norberto Christian Graf. Doctor, ¿y en qué se equivoca el fiscal según usted? ¿Cómo debería haber empezado la investigación? La investigación tiene que empezar por lo básico. Saber
¿quiénes vivían en la zona en la época en la cual el joven desaparece? Hoy podemos afirmar, a partir del hallazgo de este obrero de la construcción, que haciendo su trabajo, su labor diario, para lo cual fue contratado, y en lo cual me gustaría también preguntarle si Christian Graf había dado formal autorización para que trabajen ahí, porque es importante esto. Quien suprime, quien suprime, oculta. Según el fiscal dice que Christian Graf trataba de suprimir evidencia, pero me resulta incongruente. Yo lo conté, doctor, Martín, yo lo conté que la autorización la firma Christian Graf. Sí, muchísimas gracias. Y aparte el llamado al 911, o sea, el llamado a la policía, sale también por parte de orden de la familia Graf. Lo hace la hermana. La hermana, creo, la Edith, sí, la hermana me parece que fue. Sí. No sé si hace el llamado el obrero o un compañero de él o... Pero doctor Díaz, más allá de los detalles, ¿cuál es la hipótesis que maneja su cliente y usted? Porque imagino la vida de cualquiera de nosotros, que 41 años después hagan un hallazgo en nuestra propia vivienda histórica y encuentren a un compañero de colegio, no de curso, nuestro. Digo, de verdad la familia debe estar consternada. ¿Cuál es la hipótesis de Christian Graf? ¿Que alguien del barrio pudo haber atentado contra la vida de este compañero y a hurtadillas lo metió en el jardín de su casa? ¿Qué hipótesis maneja? Hoy por hoy, la verdad, él vive, perturbado, vive hostigado. Hay drones que sobrevuelan casi a todas las horas la casa. No digo que sean todos los drones de periodistas. Algunos serán de algún medio, otros serán tal vez drones privados. Pero él, en este momento, su intención es declarar, decir quién vivía en ese momento en la casa. Es de público conocimiento, vivía él, la mamá y el papá. Doctor, una cosa, nosotros no somos nadie para juzgar, justamente hacemos periodismo. Llamó muchísimo la atención porque una persona estuvo desaparecida 41 años y la familia esperaba siempre la esperanza de algún día encontrarlo. Creo que es muy fuerte después que fue contundente que fue asesinado. Su cuerpo, aún muerto, siguió hablando y contando que fue asesinado y quiere que se esclarezca y que se sepa la verdad. ¿Qué le dice su defendido? ¿Qué relación tenía? ¿Qué vínculo había con la víctima? Él, con la víctima, más allá de haber compartido un año antes, en 1983, el segundo año de la secundaria, no tenían ningún tipo de vínculo. No tenían ni hacían los mismos deportes, no frecuentaban las mismas amistades. De hecho, el señor Graf era una persona que en esa época vivía muy encerrado en su casa. Es todavía muy introvertido, es una persona muy familiera, es una persona que en ese momento hacía básquet, que asistía al grupo de los Boy Scouts, sí. Iba a la iglesia evangelista, ellos son evangelistas, toda la familia. Una más y después lo quiero dejar a Carlos que maneja este tema. Pero mi pregunta es, o la que se pregunta a la gente en general cuando se supo esto, que fue el 4 de junio, ¿no? Sí. Porque el 4 de junio se supo quién era, la identidad de Diego. De los restos. Claro, sí. La excavación fue en mayo. Claro, fue la excavación en mayo, pero el 4 de junio se conoce la identidad de esta persona, que era conocida. No tiene vínculo, todo lo que usted acaba de aclarar, pero que era conocida. Pero ¿cuándo se presenta su defendido espontáneamente en la fiscalía a declarar? Mi defendido la semana pasada, el día viernes... ¿Por qué? Se comunica por teléfono, porque el día jueves empiezan a circular las fotos unas fotos ahí en París, ahí veo una con la Torre Eiffel atrás, hay otra foto de él en el living. No, pero la pregunta es ¿por qué dejó pasar tanto tiempo? Es si en su casa encuentran un cuerpo. Le vuelvo a decir, lo primero que se habló, hay 3 momentos que hay que marcar, Pamela, acá. Un primer momento que es la desaparición del joven Tomás Fernández Lima. Esto es 26 de julio de 1984. Un segundo momento que es el hallazgo de huesos en lo que viene a ser el lindero, en un trabajo que se hacía, como bien también lo dijo el colaborador, también aquí panelista del programa, que lo escuché, eso sí lo había escuchado,
la zona del hallazgo es justamente la zona lindera con la propiedad de la finca. Entonces lo primero que se habló el 20 de mayo, cuando aparecen los huesos, fue hallaron un cadáver en la que era la casa o en la que habitó el músico Gustavo Cerati. Y un tercer momento, que es a partir del trabajo del equipo de antropología forense, a partir del trabajo que se realizan sobre estos huesos, ADN incluido, el trabajo que se realiza, que es un trabajo de primer nivel, se puede detallar que los huesos pertenecían a un joven, que este joven... Bien, pero doctor... Sí, pero no me está contestando la pregunta, porque mi pregunta es más fácil y simple. ¿Por qué se demoró tanto tiempo una vez que se conoce la identidad, que es una persona de su colegio que lo conocía y en su casa, por qué no fue no sé, de hecho porque no se presentó espontáneamente, pero por qué pasó tanto tiempo? Claro. Sinceramente, y yo se lo pregunté también, y me dijo, la verdad me dice, yo desconocía que tenía que ir o acercarme a una fiscalía cuando llamé al 911. Si él llamó al 911, le hago la misma pregunta al revés. No, perdón, pero una vez que que se conoce la identidad. Bueno, está bien. Ahora yo ya no tengo más preguntas. Pero sumo un dato que tiene que ver con lo que dijo Carmela, doctor Díaz. Sumo un dato que es el testimonio de un compañero camarógrafo de este canal, con Rolando Graña, que habla de un hecho en paralelo, de que en una situación en el baño del colegio, el asesinado, porque así murió Diego, en los restos que se hallaron allí, habría intentado abusar de él. Digo, en ningún momento de la historia personal de Christian Graf hubo una escena parecida, alguna situación, no digo en esa casa, en otro lugar donde los restos que pertenecían a Diego, este muchacho habría intentado abusar de él. No, de ninguna manera. No. Christian Graf, yo le pregunté la altura, cómo era más o menos la contextura física. A él, de hecho, el apodo que tenía era jirafa. Era una persona bastante alta. Digamos que sobresalía, pero le vuelvo a decir, era introvertido, no tenía contacto. Pero la altura no tiene que ver, porque el camarógrafo de América también es un hombre alto, además más para el ejercicio de camarógrafo hay que tener esa actitud. Sin embargo, lo que él cuenta, lo que él refiere, es que en su adolescencia, siendo muy joven, la persona que sus restos se encontraron en la casa de Graf habría intentado abusar de él. Digo él, para... La verdad, sí. No le pasó nada similar, ni con nadie, o sea, absolutamente. Tampoco lo registra ese compañero. No sé si es Farías de apellido, pues. Sí. Farías de apellido, sí. No lo registra. Yo le pregunté, pero vos te acordás, porque Farías dice que se acuerda de los dos. Farías dice, creo que lo escuché, uno era tranquilo, el otro era... Sí, presentó certificado del colegio, no es solamente lo que él declaró en el noticiero, sino Rolando Graña en su Twitter ayer puso el certificado de que cursó en ese colegio. Doctor, yo le quiero hacer dos preguntas. Yo sé que usted es nuevo en la causa, pero ayer me comentaron que hay otro ex compañero de Christian Graf y de Diego Fernández Lima que vive a tan pocos metros de ahí, a pocos metros del lugar donde apareció el cuerpo. Si esto es cierto o no, usted lo pudo investigar, porque también nos cambiaría un poco la ecuación. Si otro compañero, recordemos que la escuela quedaba en Saavedra y que los chicos que vivían en esa zona, en Coglan, Palermo, Belgrano, iban a esa escuela. Me dicen que hay otro compañero de ese curso que vive muy cerca del lugar donde apareció el cuerpo. Quizás es cierto, no es el vecino de Graf, donde apareció Diego Fernández Lima, pero otro ex compañero de curso vivía cerca del lugar. Digo porque ni papá ni mamá, Diego Fernández Lima, sabían dónde iba Fernández Lima, nunca se los dijo. Entonces, punto número uno, ¿sabe algo de eso? No tenía conocimiento, pero lo que sí sé es que, y lo comprobé, tengo yo un fondo, tengo un terreno, el tiempo que puede tomar una excavación, aproximadamente como la que dijeron, de 60 centímetros, por 60 centímetros de profundidad, por 1,20. Estos son datos que aportó también el equipo de antropología forense. Es aproximadamente unas 2 horas y media. Sí, y aparte un cuerpo, ¿no? Con lo que eso significa. Aparte llevar el cuerpo hasta ahí y bueno, obviamente después, posterior, taparlo, son minutos. Doctor, se habló de que... Son minutos. Si está el albañil me podría ayudar a saber cuánto tarda él en hacer una fosa para un, por ejemplo, para un carenado,
de 60 por 60 por 1,20. A ver cuánto se tarda con una pala. Cristian. Contestale. ¿Cuánto tardás en hacer una fosa de 60 centímetros por 1,20 con una pala? Media Por hora, 60 una hora. de profundidad. Último. Media hora, una hora, una persona besada en la materia, Por ¿no? 60 de profundidad. Sí, uno que sabe, sí. Claro. Yo no soy especializado, yo tardé 2 horas y media. Yo digo la verdad. Cristian Yo que dice no soy especializado, media hora, una tardé hora. 2 horas. Martín, el otro día se habló justo en una entrevista de Mercedes Ninzi, escuchame esto a ver que es importante, se me señaló al papá de Christian Graf. Se lo señaló ahí como que Christian Graf dijo fue mi papá o mi papá. ¿Qué tuvo que ver el padre de Graf que está muerto, que murió en 2018 con esta historia? Cuando fue la pregunta, Ninzi, la periodista, lo increpa en la calle y le dice, ¿vos fuiste el homicida? Y él dice, no, dice fuerte. Y después le dice, ¿y qué? ¿Fue tu papá? Mi papá, dijo como diciendo, preguntándole como... No dijo mi como- papá, no afirmó, sino que preguntó. Carlos, Clamó. dijo, Carlos. No, dijo, claro, ¿usted fue el homicida de Diego Fernández Lima? No, dijo rotundamente. Y la segunda pregunta que ya se metía es, ¿y entonces quién fue? ¿Fue su papá? Y él lo miró y dijo, mi papá, como diciendo, ¿usted qué me está diciendo? No, es una tergiversación. Les pido 1000... Comprometí también con Con los Rolando. colegas, ustedes. Así que está... Y bueno, quería Bien. cumplir, Pamela. Gracias. Estoy acá y me están llamando, pero... Lo veremos les esta prometo que- tarde en el piso. Sé que va a ir a los estudios de Rolando y Sole Largui. Hay una foto, me parece, Carlos, que es importante mostrar. Se habla mucho de este árbol, ¿no? No sé si la El tenemos. bananero o el banano. Importante preguntarle a Cristian, esto como saber ahora, con esta foto, estamos viendo una foto supuestamente de un bananero de una planta que da bananas con una escalera. Cristian, te pregunto al obrero, ¿qué es esto? ¿Qué puntualmente el lugar donde encontraron el cuerpo o es a metros de donde lo encontraron? Porque dijiste que había un farol allí. Sí, ese era el lugar donde se encontró. Así estaba el lugar antes de empezar la excavación, así. Claro, y Había muchas plantas. Sí. De ese árbol que estamos viendo en pantalla, ahora vos la foto la recordás, ¿dónde estaba el cuerpo ubicado del tronco del árbol? ¿A cuánta distancia? 2 metros por ahí. ¿Dónde está la escalera? Ahí, más bien. o menos por ahí estaba. Ahí O arriba sea- está el farol. Ahí arriba está el farol. Del lado del vecino está. Cerca de la escalera, donde estamos viendo la escalera ahora, apareció el cuerpo. Todavía en ese momento no había aparecido el cuerpo, ¿verdad? No, todavía no. Es una foto entre compañeros la, esa. La excavación ya. Claro. Ahora, la medianera que vemos también con el dron tampoco estaba hecha. Por eso decimos que Cristian pidió que no sacaran puntualmente un arbusto. Sí, con el... Porque estamos viendo recién la pared hecha, la medianera. Carlitos, perdón, ¿me dejás una pregunta? Sí, Cris, dale. Una preguntita. Vos me contaste que el cuerpo sale debajo del farol del lado de la casa de los Graf. O sea, que tiene menos de 40 años este farol. Una vez que el cuerpo estaba enterrado, arriba hicieron un farol, hicieron una carpeta y instalaron un farol. O sea, Claro. sale debajo de un farol el cuerpo y cae al terreno donde estabas trabajando. Sí, el farol prácticamente se cayó al lado de nosotros porque estaba pegado a la medianera. Y debajo encontramos los huesos. Debajo del farol. O sea, no era tierra, era cemento. No era tierra suelta. La tierra estaba sobre la tierra del farol. Sí. Digo, ahí mismo uno puede, le pregunto a Carlos, Tierra suelta no. uno puede presuponer que hubo o una inconsciencia o no llegaron a tocar esos restos los que pusieron el farol, o tal vez, digo, una maniobra de ocultamiento. ¿Por qué construir arriba de una zona que seguramente estaría un poco blanda, donde había restos humanos? Sí, a ver, perdón. Lo que creo es, me parece a mí, que si insisto con algo que es importante para mí para esto, que si Christian Graf es el que permite da la autorización Claro. para que hagan el No pozo, tenía conocimiento de eso, por si lo vos menos. escondés un cuerpo, si vos tratás de ocultar, en este caso un cuerpo que vos asesinaste o formaste parte de ese crimen,
Yo si soy el asesino no daría autorización para que hagan el Ahora, pozo. Carlos, Me perdón. resulta raro eso. Yo hay algo que pienso, ¿no? Para situarnos 40 años atrás, en este terreno, el día que pasaba esto que hablábamos recién con el abogado, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una fosa, trasladar el cuerpo, colocarlo ahí, volver a tapar la fosa? Por lo menos es extraño, digo, me pongo a pensar que nunca en ese momento, en esas horas que debe haberle llevado a la persona que lo hizo, que nadie lo vea, que nadie lo advierta. Y si lo hizo en el patio de tu casa ¿no? O es un barrio de casas bajas. No ver nada extraño en el terreno, Pará, en el territorio. vos Digo, eso es pensá en lo esa raro, geografía ¿no? hace Sin 40 apuntar a años atrás. nadie. No había muchas casas. Es como acá en Palermo. Hace 40 años atrás, acá en ¿Cómo Palermo, hoy está trasladas un súper poblado. cuerpo, un Ese lugar no cuerpo? había nadie. Está bien, pero ¿cómo trasladas un cuerpo hasta ese lugar? Lo arrastrás. ¿Y nadie te ve? Y no si estás en el patio de tu casa, estás en el fondo de tu casa. A vos te tapa tu vivienda. ¿Pero de qué casa? Digo, pensando Y de que al no lado sea estaba nadie de la casa de al lado, la de casa de al lado no había nadie. Digo, hay un Entonces, asesino, sí o sí. ¿viste dónde está la pared ahí? ¿Ves dónde está la pared, la medianera de la pileta? Sí. Bueno, esa pared la construyeron los albañiles, no Ok. estaba. Ahí había libustrina, Cerco vivo. claro, árboles, o sea que si alguien mataron a Diego Fernández Lima, ahí donde está la pileta. Sí. Alguien cruzó esa libustrina arrastrando un cuerpo, hizo un pozo y lo enterró. O sea, vos Pero fíjate ¿cuánto que lo que tiempo pudo te haber lleva pasado eso? tiene Digo, lógica. Carlos, vos cubrís crímenes. ¿Vos sabés cuánto tiempo te puede llevar humanamente a una sola persona arrastrar un cuerpo muerto que tiene su peso, colocarlo ahí, Mira, te puedo que dar un nadie caso. te vea, que nadie advierta nada raro? Levantar un cuerpo, el caso de Mangieri con Ángeles Rawson. Sí. La cargó en una bolsa, la bajó en esa bolsa del último piso y la llevó hasta el contenedor a la vuelta de su casa. Cuando una situación así pasa, de tensión, de cargar un cuerpo, esa imagen que estamos viendo ahí de la pileta, Sí. si lo mataron ahí en la pileta, ¿ves que está la pileta al lado? Sí, Bueno, sí. ahí vamos a ponerle que lo mataron ahí. Vos fíjate dónde está el cuerpo, dónde apareció el cuerpo, fíjate el pozo que hicieron. Ahí donde está el pozo, ahí donde está vos, Juli, Sí. ahí apareció el cuerpo. Ahí estaba el farol. Si lo mataron en la pileta, que es el jardín de Apenas lo Christian Graf, movieron. lo arrastraron, ¿cuánto? 2 metros. Nada. Hicieron el pozo primero y después lo taparon. El tema es, está claro que lo mataron en ese jardín. Yo no tengo duda, vení, dame un segundo acá, vení. Esto es bueno, más fácil, mirá. Yo tengo todas las Lo dudas, mataron- no hay lo ma- nada que me defina Yo creo que dónde vos lo mataron. Me preguntás a mí, lo mataron acá. Si el cuerpo apareció ahí, lo mataron acá, allá, ahí, no cambia, 5 metros no O sea, cambia. no lo mataron a otro lado y lo trasladaron. Yo hasta tengo acá. la sensación, esto es una cuestión personal de cubrir hace 20 años policial. Vos me decís, che, ¿cuál es la lógica? Porque por ahí pensamos, no, y lo mataron en otro lado. No, evidentemente, si lo mataron en esta zona. No creo que lo haya... Es una sensación O sea, mía. alguien- Esto, pero pará. esto por lo que yo veo, Sí. por el mapa del crimen, Sí. o lo mataron acá, o puede ser que estén ahí. Raro porque estaba Pero oscuro entonces, y acá Carlos, sí había luz. Alguien entró a este terreno, vamos a sacarle la culpa y la sospecha Bueno, a la vamos a familia. poner que Alguien estaba entró al terreno. Diego Fernández Lima, acá. Sí. Imagínate esta imagen. Sí. Hace 41 años. Sí. Un jueves, tarde-noche. Diego Fernández Lima acá parado. Sí. Acá estaba Christian Graf. Había 2 compañeros más de escuela. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo te estoy planteando un escenario que estoy tratando de imaginar pensando en que un cuerpo apareció ahí. Esto es una medianera, esta es una casa, esta es otra. O sea, ¿cuánto te divide de acá? No es una foto montada, es una foto real. Entonces, si vos tenés acá 3, 4 personas y alguien tenía un cuchillo, porque ¿qué pasó? Acércate. Yo soy el asesino, vos sos Diego Fernández Lima. Sí. Alguien le hizo esto. Le clavó una puñalada, el pibe se cayó al piso, se le llenaron los pulmones de sangre y se murió. Entonces, eso pasó en ese momento. ¿Quién lo mató? Eso es lo que no se sabe. No. Entonces, claro, ¿Quién todos, lo mató? ¿Por todos qué? pensamos. ¿Quién lo mató? ¿Por qué? ¿Por qué ¿Quién lo primero? enterró? Todos ¿Quién pe- ocultó? Claro, ¿cuál fue el Tiene que móvil? haber un- Y que nadie lo haya Ahora, visto, eso me parece raro a mí. Digo, que en toda esta ¿Y escena... si, fue un y si fue un secreto Bueno, obvio, entre sí. adolescentes y se murió ahí esa situación y quedó ahí? Son preguntas que yo hago, que debería hacerse el fiscal de la causa. Porque Christian Graf y Diego Fernández Lima no compartían curso. Entonces, el crimen no está muy lejos de acá. ¿Quién lo mató? Bueno, eso no se sabe. Muy bien. Cristian Mercatante, ¿algo más que me quieras aportar? ¿Te llamaron de fiscalía? ¿Tenés que ir a declarar? No, todavía no me llamaron. Según entiendo, me tiene que llamar para ir a declarar de vuelta. Otra cosita más. ¿Buscaron más cuerpos y siguieron aparte de la excavación esta para encontrar los restos de Diego Fernández? ¿Buscaron más cuerpos o solamente retiraron los restos de él?
tiraron los restos, según sé, y empezaron a hacer un par de excavación también para ver si era una fosa. Está bien. Pero Sí. Está bien. Muchas gracias, Cristian, y gracias, Cristian Mercatante, también. Gracias a los dos. Se tiene que ir a trabajar. Gracias. Sí. Juliet. Bueno, vamos a hablar sobre un cruce interesante que se dio ayer en redes sociales. Arrancamos un poco planteando cuál es el contexto. Bueno, hablamos de Telma Fardín, hablamos de Juan D'Artés y un juicio que ha llegado a su fin, obviamente está en instancias de apelación. Y puntualmente desde el lado de Juan D'Artés están intentando darle nulidad a este juicio. Distintos artilugios que están a la mano por una cuestión judicial. Y lo que hace Telma Fardín es ir a las redes sociales, grabar un video contando de manera simple, de una manera clara, qué es lo que está intentando hacer la defensa de Juan D'Artés y lo sube. Veamos primero este video y después seguimos conversando. Mira. ¿Vas a volver a hablar de esto? Che. Yo gané. El hecho está probado. Eso en la justicia no se discute más, aunque en las redes digan lo que quieran. Lo que me preocupa es el miedo que tratan de meter cuando dicen Telma tiene que pagar, Telma tiene que ir presa, que pague, Odiadores seriales, lamento informarles que no, eso no va a pasar. 5 jueces federales lo declararon culpable. La materialidad de los hechos no se discute más. Ellos apelan como haría cualquier persona que enfrente una condena, y eso está muy bien porque este juicio respeta todas las garantías. No apelan sobre si pasó o no. Hace rato reconocieron que pasó, en sus propios escritos lo admiten. Lo que discuten es si me golpeó, me ató, me pegó. Insisten en que la causa no es federal sino estadual. ¿Para qué lo hacen? Para que el juicio empiece de cero y así poder decir que prescribió. El fallo dice que no pueden exigir golpes cuando la violencia es en sí mismo el abuso. Reconoce la enorme desigualdad entre una nena de 16 años y un hombre de 45. Cuando lo defienden, no lo están defendiendo de mí, lo están defendiendo de una nena de 16 años. Es contundente sobre la competencia federal, abriendo el camino para que muchos otros casos se juzguen de la misma manera. Ahora atacan a peritos y psicólogos. Quieren desprestigiarlos para que su palabra no valga y asustarlos para que otros profesionales no se animen a declarar. Quieren silencio. El fallo también aclara que no hay ningún beneficio público ni económico para mí. Me quito energía, salud emocional, dinero. Pero lo que el fallo no dice es que el amor que yo recibo es inconmensurable y que saber que aporté un granito de arena para que muchas personas se animaran a hablar no tiene precio. Atacan esta causa porque es un emblema. Yo preferiría no serlo, pero tocó. ¿Y saben qué? Ganamos. Ganamos en los tribunales. Y eso, sus fake news, no lo pueden revertir. Bueno, este video empezó a tener muchas reproducciones tanto en Instagram como en Twitter, en donde se sube. Sí. Y ahí en un día que no fue menor ayer. No a ver, Juli, creo que es importante contexto todo. Exacto. En un día donde dieron 19 años de condena por abuso sexual con acceso carnal a otra Julieta mujer. Prandi, que en su momento eran matrimonio, lo que no significa que sea propiedad, porque si Julieta no quería tener relaciones era violación. Exactamente, uno de los mensajes que ayer también se reforzó, no es no, incluso si es tu marido, ¿no? Bueno, ¿qué pasa a continuación? Janina Latorre agarra este video, lo cita en un tuit y lo que pone es lo siguiente. Lo que no entiendo es por qué para comunicar algo tan duro siempre es guionado y actuado, ¿no? Lo que Janina cuenta es, me parece forzada la manera, me parece que está muy editado. Dice guionado y actuado. Guionado y actuado, después vamos a ver ahora el descargo que ella hace o la explicación que da, tanto en SQP como también hablamos en exclusiva con ella, para ver cuál es esta sensación que genera ver un video en donde se aclara esta cuestión, donde se habla de una cuestión judicial delicada y sensible, con un video que a lo mejor utiliza otros recursos que, esto es a título personal, es una manera de comunicar en redes también el impacto para que se mantenga la atención sobre lo que estás diciendo, dicen, ¿no?, los expertos, es que funciona mucho la edición, ¿no? Y el estar haciendo distintas acciones para que llegue el mensaje de una manera más clara. Esto es algo que a Janina le genera ruido y lo expone. Telma le contesta y le dice, Janina, no es que te importe la forma, es que criticás lo único que podés porque no soportás el fondo. Es mi historia y no voy a ser la víctima que vos esperás. Voy a ser la sobreviviente que
quiera. Sobre tu idea de guionado, entre comillas, cuando quieras hablamos mano a mano. Puedo hablar horas, con fundamentos y saber. Sé que preferís no exponerte y hacer un papelón, que vos denostes cada cosa que hago me enorgullece. La mitad es ignorancia y la otra mitad es fake news. ¿Qué inventarás ahora para difamarme? La diferencia entre vos y yo es que a mí los dolores me hicieron querer cambiar las cosas, a vos los tuyos te hicieron destilar odio. Ahí empieza, obvio, una cuestión de intercambio personal entre causas de cada una. Porque Telma Fardín arrancó impecable. Perdón, vamos con el anterior. Ella arranca de esta manera. Impecable porque es su historia. ¿Y quién puede juzgar? Ella lo cuenta en su red como quiere. Sí. Porque es suya. Y además... Es su historia. Estoy del lado de Janina, de este lado, ¿eh? Claro, claramente. No por lo que cuenta Telma. Yo digo, Está bien lo que cuente Telma. Okay. Yo creo que... Está bien lo que cuente Telma. Creo que se valoró mucho... Lo que creo que dice Janina, y nunca estoy de la vereda Janina, es que cada vez que contó algo importante lo hizo a través de algo guionado. Que no quiere decir que no sea cierto y lo haya vivido. Pero no es así. Porque eso no está en juicio. ¿El anuncio con actrices argentinas era guionado? Sí, está guionado, fíjate, lo acabo de pasar. Una cosa es el video, otra cosa es la de conferencia de prensa. Es que la conferencia de prensa lleva la denuncia que fue hecho como un spot, pero eso no es criticable. Cada uno lo manifiesta como puede. Lo que está diciendo acá Janina, que en eso tiene razón, porque es algo fáctico. Sí. Las dos veces que mencionó algo fuerte, la primera denuncia y esta devolución, lo hizo a través de algo guionado tipo... Como ella trabaja como actriz, lo hace de esa manera. Por ahí le sale de esa manera, no es criticable. Pero guionado suena mentiroso. No, ¿por qué? Hay que dejar algo en claro. ¿Por qué guionado es mentiroso? Guionado suena algo no es sinónimo. En este contexto, perdón, Juli, la interrupción. No es sinónimo. En este contexto suena como a estar armando una escena para una autopromoción. A mí me pareció desmesurada la respuesta de Telma, desmesurada porque Janina solamente hacía una pregunta. Ahora bien, claro, se batalló ahí quería llegar, pero no llegué solamente dije la primera oración, donde ella cuenta su historia a su manera, pero al hacerlo público también te expones a que a los comunicadores les guste o no les guste tu manera de contarlo. No me parece importante. Sí me parece importante cuando Telma dice, no es que te importe la forma, sino que criticás es el fondo. Sí. Porque acá hay un tema ideológico, que es insoportable que todo se lleve a lo personal y a lo ideológico. Sí, donde las cosas se mezclan y quizás ahí sí va en detrimento de lo que les importa a todo, porque si vos vas a la base de la situación, tanto Janina, que ayer lo exponía y lo decía, festejó, celebró el fallo contra D'Artés. O sea, Janina ha apoyado y le ha creído. Nunca puso en tela de juicio lo que Telma decía respecto de la situación. O sea que no es real que no soporte el fondo. Exacto, ahí ya hay una cuestión personal y es donde esto empieza a tener quizás estos ribetes que ponen en debate y en discusión. Quizás sí la forma. Pero hay algo en tensión, es una cuestión hasta generacional. Hay algo en tensión que no es generacional. Perdón, comunica. déjame explicar esto. Hay algo que se batalló durante 30 años que se llama la víctima ideal. El prejuicio y el sesgo en los tribunales era que la víctima tenía que ser de una manera llorosa, abatida, siempre desde un mismo lugar. Lo que Telma, creo, está tratando de explicar es una instancia judicial donde el victimario vuelve a pedir, obviamente, la anulación del juicio. ¿Y cómo lo hace? Desde un lugar de pararse arriba del laberinto para no mostrar el abatimiento de una víctima que a los 16 años fue abusada cuando es una piba de más de 30. Escucho estos comentarios de lo que vos decís, porque esto empieza, yo creo que acá lo que está bueno también mostrar, y lo hablamos con el caso de Julieta Parandí, es que hay miradas distintas sobre la situación. Seguro. No hay descreimiento, que no es el caso de Janina, no es que Janina no le crea lo que Telma denunció, la porque forma inclusive mirá lo que le gusta. responde. No entendiste nada, estoy absolutamente de acuerdo con tu denuncia, te creo todo. Y muy, pero muy feliz con la condena. Feliz por vos y por todas las mujeres que pasan o pasaron por lo mismo que vos. Pero no me parece esta forma de comunicar tipo reel guionado. Y creo que tengo derecho a expresarlo. Una lástima que subestimes mujeres, si me agredas así, yo no te agredí. Es cierto que Janina tiene el derecho de decir... Es que no había visto este tuit yo de Janina Latorre, y sin embargo me acuerdo cuando ella pone guionado del primer spot. Sí. El primer spot fue aceptado, que lo hicieron entre las actrices argentinas, lo guionaron. Se sienta con una luz de frente, con una... Dicho por ellas, y armaron el guión, o sea que fue guionado. Sí. No es que lo dijeron en la forma de que es mentira, no, guionado del, no sé, es que guión literalmente no es guionado. Claro, guionado, fue guionado. Que de hecho las actrices argentinas lo apoyaron, lo acompañaron, lo lanzaron, se esperaba. Al mismo tiempo de la conferencia de prensa, perdón, fue guionado lo que vimos recién. Digo, Juan, es menos verdad. Como que no me sirve esta si discusión para nada. Es menos verdad si te ordenan las ideas porque estás por comunicar algo que es tremendo. No. Y vos decís, necesito escribir y tal vez esto, el guión te protege, Juli. Voy a hacer un anuncio, voy a denunciar a uno de los actores más famosos del país.
más queridos del país, necesito orden mental. Bueno, voy lo a- escribís, y soy actriz. Lo escribís No está mal, en la tam- conferencia de prensa, Sí. para ordenarte las ideas, como se hace muchas veces, sí. como hizo Prandi también, lo lees. Lo lees con sinceridad porque lo escribiste vos. ¿Y qué Ahora, sentís que perjudica, es Carlos? distinto. ¿Qué le vas a decir ¿Qué cómo perjudica? hacer? No, yo no estoy diciendo cómo hacer. Pero es que en realidad no, para no. mí fue Yo súper estoy- efectivo y te lo No, digo para mí- porque... para mí no, le jugó en contra Está bien, a pero vos Fardín. sos hombre y Esa yo es mi soy opinión. mujer. Está Y bien. a mí me atravesó. Bueno, pero Yanina es mujer, le está criticando eso. Bueno, Le piensa está- diferente. Bueno, Mira- yo creo que este es el debate, le juro. No, Ayer- a mí me parece una estupidez este debate. Me Sí. parece mucho más importante un Márquez, biógrafo de Milei, que hace un descargo contundente sobre el caso de Prandi. Eso me parece importante. Bueno, sí, pero porque hay mucha ahí ya- gente, hay muchos sí, Márquez, y tal vez no es juzgarlo a Márquez, sino explicarle a Márquez por qué está equivocado. Lo de Márquez incluso es más grave, Bueno, Pame, pero su opinión porque también. Márquez duda, pero Sí, Márquez, yo no lo entiendo a esta gente ya. lo de Márquez es más grave y es deleznable porque él duda incluso del hecho en sí, de que haya sucedido. Claro. Lo de Márquez es directamente indignante y repudiable por cualquier lado. O sea, quien piensa como Márquez habla de esa gente, ¿no? Y es gente que me parece que, ¿Pero qué dijo que no Márquez? entiende nada. Si quieren lo vamos a buscar al ¿Qué tuit, es lo que puntualmente Manuel dijo? Yo- Ortega le respondió Lo ahora que hace un pude ratito. leer es que no, dudó. Yo dudó de haría el Prandi. tema por ahí, pero no sé si lo Que tenés. duda de la Si materia. quieren, ahora lo buscamos lo de Ok. Márquez y le contamos a la gente lo que Dudó de sucedió, Prandi, digamos. que es en función del Pero caso sigamos de Julieta con esto. Prandi. Bueno, ¿qué pasaba ayer? Esto era Sí. minutos antes de que Ay, arrancara sí, yo el lo vi CQP, justo ayer. Y Yanina lo que hace es agarra y dice, che, yo voy a decir lo que siento al respecto, Sí. y nos contaba esto. Cuando yo vi este videíto hoy, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo en cómo fue todo el proceso. Le creo todo a Telma Fardín, su discurso, lo que padeció, lo que sufrió. De hecho, lo tocamos mucho en LAM, lo toqué en la radio. Me puse muy feliz el año pasado. ¿El año pasado fue este año que lo ganó? año. Porque ya estoy con las fechas. Este año. Este Sí, año. ¿no? Me Sí. puse muy feliz. Es más, me pareció que la condena había sido poca para este hijo de puta, ¿no es cierto? Porque sé lo que padeció. El tema es que yo tengo un problema con Telma Fardín, no me gusta cómo comunica. Pero yo estoy hablando de la forma de comunicar. Cuando veo este videíto, nosotros que todos laburamos en redes, vos no, Mariana, todos tenemos un filmmaker, nos maquillamos. Primero está toda vestida de Adidas. Cuando entrena, tiene una musculosa Adidas. Después tiene un buzo Adidas. Todo el tiempo se ve la marca Adidas, ¿Vos las decís que tres lo tiras. auspició? Frivolizás. Está hablando de algo muy delicado porque trascendió que querían, esto no lo entiendo judicialmente, no sé si vos lo sabés, Mariana, que querían como desestimar este juicio y empezarlo todo ¿Pero qué desde tendría que haber cero. salido? ¿Con ropa que no tenga marca? No, pero maquillada, editada, todo cortado. Bueno. A mí bueno, pero yo no estoy diciendo que no lo No, haga. sí, que no te ¿eh? gusta el video. No me gusta el video porque me pareció que hizo lo mismo la primera vez cuando Bueno, eso te iba a denunció. decir. Lo hizo en un cuarto de hotel. Eso le criticaron en su sentada. momento y Eso toda la desde el apuesta de las inicio ocurrió. actrices Bueno, argentinas creo que ahora- y bla, bla, bla. Yo creo que ahora como ¿Pero que lo qué querés, que salga repite. desgreñada, Está- fea, mal iluminada, No, sin pero por ahí micrófono? sentada y hablando. Yo hablo de que hablas guionada. Cuando hiciste la denuncia, estabas guionada, era como un corto, un clip escrito por un director y con toda una parafernalia de actrices. Entiendo tu denuncia, creo tu denuncia, no me gusta la forma y tengo derecho a decirlo como comunicadora. Vos me decís a mí que tenés fundamento y que no te duro 2 horas, amor, venite acá, sentate cuando quieras. Yo laburo en vivo. Yo comunico todos los días de mi vida, 5 horas en vivo. Nunca guionada, nunca editada y nunca leo nada. Vos hiciste plano corto, plantita, estás bien iluminada, estás toda vestida de Adidas. Empezás haciendo flexiones de brazos para hablar de una denuncia de abuso. Me parece que vos frivolizás la causa. Hoy justamente fue el día en que gracias a Dios Julieta Prandi encontró justicia y yo nunca la vi hacer un reel, nunca la vi guionada. Ella se levanta, habla y cuenta su verdad. Por mí, sé la víctima que quieras. Yo te creo todo. No me gusta la forma en que comunicás, pero de ahí a que me trates de ignorante, de que te difame, nunca te difamé. Tengo diferencias ideológicas con vos, puedo decirlo, no estoy de acuerdo en cómo pensás, me parece que sos una feminista selectiva, solamente defendés a las que son de tu condición, no defendiste a Cintia Fernández, atacaban a Jimena Barón, no te vi hablar de esta chica hoy de Prandi, solamente hablas de vos, lo vuelvo a decir, guionada y editada. Este videíto parece más una publicidad de Adidas que de una mujer que está pidiendo justicia por un caso de abuso.
Bueno, ahí explicaba Janina fuerte. qué es lo que a ella le molestaba. Yo Sí. creo que yo quiero hacer foco puntualmente en la edición del video, porque para mí, que esto es simplemente porque, no sé, las redes sociales, cómo impactás con un mensaje, esto de verdad está Porque es otra estudiado. generación Es también. otra generación, está estudiado que es así. Si vos Sí. querés penetrar con tu mensaje, a lo mejor ya hoy un mensaje mirando a cámara, quizás en el momento de la denuncia era otra cómo querías conmover a la Entonces, gente. ¿por Hoy, qué Janina lo cuestiona si Janina viene de las redes y sabe muy bien el Porque lenguaje? para mí es Porque en el fondo, ideológico. Yo también. coincido ahí con vos, porque además empieza con esto de Telma, vos defendés solo tus causas, no defendés las otras, ni te pones sorora por las otras. Ah, El sí. tema es una pelea personal, al menos de lo que se ve, es una pelea personal entre ambas, y que la verdad que en el fondo las dos están de acuerdo en que Pero hay la que pelea condenar desvirtúa la violencia lucha. de Igualmente, género. Telma, más allá de ser actriz y de comunicarlo con las estrategias de las Sí. redes sociales, es una mujer que trabajó toda su herida todos estos años, Sí. que por eso no actúa como Julieta Prandi, que está rota, aún está atravesando. Tal vez Julieta, después del veredicto de ayer, de la condena, sea una nueva Julieta a la hora de comunicar y no vuelva a estar rota llorando como pretendemos como Sí, vemos no, siempre seguro. las Y víctimas. Janina tiene víctimas derecho que de... pasan por cosas terribles, que con el paso de los años, desde Madres del Dolor, un montón de gente que lo puede comunicar, que lo lleva a conferencias, que lo traslada como un aprendizaje desde su propia vivencia, con otra sensación, palabra. ya no con el dolor. Pero te Igual das un dato, cuenta, perdón, Juli, que al un dato final que necesito estamos aclarar sobre actrices discutiendo, pero- Una argentinas. estupidez, estamos discutiendo. Perdón, No, pero perdón, pero al final estamos discutiendo entre Janina y Telma Fardín las formas. Es lo mismo que cuando cuestionamos Milei las formas con el resto. Sí. O sea, Sí. en la comparación de importante. las formas. Sí. Pero- O sea, ¿te das cuenta que después María, nos vamos al fondo? Vamos, el una fondo aclaración están de que acuerdo las no sé dos. si En me el fondo permiten están de hacer, acuerdo. que tiene que ver con actrices Sí. argentinas. Sí. Curiosamente, más demandada y cuestionada que muchas políticas públicas de gobiernos que desatienden a las mujeres. ¿Cómo funcionó y funciona Actrices Argentinas? ¿Y por qué Telma fue la primera denunciante? ¿Y por qué no se salta por todo caso mediático? Porque la actriz que vivió una situación de abuso lo plantea, se hace un colectivo, se debate el tema y se arma justamente la denuncia pública con anuencia de la víctima. Porque además, Luis, no y eso podés se hace en estar ese marco. ocupándote todo el tiempo de todos los casos. Nosotros también, desde periodistas, cuando tenemos los foros de debate, no Claro. podés estar todo el tiempo Y ocupándote, perdón Luis, y planteando y tomando posturas sobre todos los temas. Tienen que ser temas más universales. Sí, sí. Por eso acá me parece que es esto nunca se va a solucionar, porque esto es un tema personal. Personal. de Bueno, ambas. hablamos con Janina y hablamos con Ángel. Estuvo Brunito en exclusiva para Desayuno Americano. Les preguntamos sobre esto y nos dijeron esto, miren. Telma Fardín fue uno de los temas del día. Tuviste te cruzaste con ella en Twitter, sí. ¿Por qué no están de acuerdo en las opiniones? No, porque a mí me parece que está bien el video como lo quiso hacer, como lo quiso grabar ella, es su forma, es más contundente si es un video Puede ser, así eso no lo editado, pensé. bien realizado, que un mensaje de Twitter que nadie lee, en No, bueno, definitiva. pero podría, no, yo no dije Después que haga un ella lo mensaje de volvió, Twitter. Yo creo ella que lo volvió personal cuando te empezó a Claro. decir que vos lo odiás y que no soy sé qué, que ignorante. es una burra. Bueno, en realidad yo no le quiero bajar ni al precio, ni a su discurso, ni a lo que cuenta, pues le creo todo. Creo que la condena Están es los poca. Están en los archivos de siempre lo que dije, la banqué. No coincido ideológicamente y creo que ella cuando vio que a mí no me gustó la manera en que lo comunicó, la forma, lo lleva a un tema ideológico, me tenés que denostar, defenestrar. No. Puedo estar no de acuerdo en un videíto, qué sé yo. A mí me hubiera gustado por ahí, que no lo digo que lo tiene que hacer, es que se pare como hace Prandi y cuente su verdad, no toda editada, guionada, con la plantita, las flexiones. Por una cuestión mía de formas. Parece que hay alguna diferencia de cómo trataron el tema, no sé, Calu Rivero, que Telma Fardín, que están con la misma persona involucradas, ¿no? No, cada uno lo cuenta como puede. A mí me pasó con Calu que yo arranqué ese tema en BDB y todos me lo desmintieron, hubo mucha presión. Calu tuvo que dejar su carrera, se fue. Y es distinto porque Calu era protagonista. Telma la conocimos puntualmente por este caso, el público no la conocía. Y Calu ya era protagonista, la famosa, fue muy distinta, dejó su carrera directamente. Tienen el mismo victimario, pero distintas realidades. No, por eso. Estamos frente a una persona que, según vos, teatraliza toda una situación creando videos más elaborados, eso es lo que frente no a alguien estoy de que acuerdo. se la ve como que le afectó y le cambió la vida lo que le Yo pasó. creo que a Telma también le afectó y le cambió la vida.
A ver, cada uno, como dijo ella, es víctima como puede, ¿no? Uno no tiene que elegir o decirle tenés que ser víctima así. Yo no la quiero ver llorando, hablando en tele. Me parece digno lo que hace. No estoy de acuerdo en la edición, loco. Y hace un quilombo al pedo. La primera vez que no fui ni agresiva. Sí, para mí en lo que se equivoca Telma es en pelearse con la prensa, con los periodistas, porque la verdad, creo que unánimemente todos los programas le dimos lugar, le dimos espacio, la escuchamos. Y después se discutieron otras cosas, pero me parece que la prensa en general fue muy respetuosa con ello. Sí. Y también tienen que aceptar que si hace un video haya no disidencia. Puede no gustar. Bueno, hay un último momento. Cerramos este tema y un último momento. Atención con la información porque acaba de ingresar en este mismo momento, 9:09 de la mañana, Claudio Contardi a la alcaldía de La Plata, número 3, la alcaldía de Melchor Romero, donde están alojados los rugbyers, aquellos que asesinaron a Fernando Báez Sosa. No fue a Campana, no fue con Graci, fue ayer, varios se adelantaron con esta información, pero había que ser pacientes, porque estaban buscándole un lugar donde lo pudieran cuidar. O sea, lo quieren cuidar al máximo. ¿Por qué? ¿Porque Contardi tiene plata? No. Porque Contardi es una persona hoy pública, mediática, y lo que van a intentar hacer los internos es asfixiarlo en el sentido metafórico de sacarle todo lo que tenga a mano. Sabemos cómo funciona lamentablemente en las cárceles bonaerenses. Entonces, ¿qué hizo el Servicio Penitenciario Bonaerense? Eligió un lugar correcto, preciso, donde puedan custodiarlo, donde puedan cuidarlo, donde puedan darle un lugar seguro, porque es una persona pública. A las personas públicas, no que sean famosos, más o menos famosos. Es una persona pública y el caso es mediático. Y como es mediático, eligieron un buen lugar para llevarlo y cuidarlo, porque los medios estamos sobre la información. Así que, ¿dónde ingresó? Hace minutos y fue trasladado desde la DDI de Campana a la unidad 3 de Melchor Romero, la alcaldía, es Claudio Contardi, que compartirá celda con alguno de los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa. Bien, importante la noticia porque ayer se decía otra cosa y esto quedó clarísimo. Ya está en Melchor Romero. Raro en otra punta de lo que él había pedido, Sí, ¿no? Porque sí. imagínate que siempre se le ofrece al detenido ¿Esto ya es fijo? lugar Ya por quedaría cercanía. Se va a quedar ahí, ¿viste? Como con los rugbyers que decíamos, che, ¿dónde lo trasladas después? Sí. Y como los tienen que cuidar, y ahí se aseguran que lo pueden cuidar porque los contienen. Están en condiciones de porque hacerlo. está al lado de la cárcel, en realidad. Está dentro del complejo carcelario, pero es una alcaldía, o sea, es un lugar más chiquito, Bien. reducido. Tenemos las imágenes de la periferia y en un rato te prometo vamos a ver cómo son esas celdas. Claro, ¿cómo va a ser la vida de ¿Cómo va a ser la Contardi vida a de partir Contardi de hoy? ahí? Yo quiero saludar a Javier Baños, el abogado de Julieta Prandi. Bienvenido, doctor, y gracias. ¿Qué tal, Pamela? Muchas gracias a vos por la invitación. Es un placer estar acá con Mariana, con Carlos, con Luis, con Julieta. Un lujo, ¿eh? Hoy más tranquilo ya. Un poco más tranquilo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene la defensa de Contardi para apelar? Mira, Pamela, perdón. La defensa de Contardi en este momento tiene 20 días hábiles, 20 días corridos para presentar un recurso de casación. Dentro de los primeros 7 días tiene que hacer uso de una suerte de aviso al tribunal para decirle que van a interponer ese recurso de casación. Es decir, tiene que avisar dentro de los primeros 7 días que va a recurrir ante el Tribunal de Casación de la Si no Provincia lo de hacen Buenos esos Aires. primeros 7 días, ya no tiene la Ya no tiene más oportunidad de recursos. apelar. Y después tiene 20 días para interponer el recurso. El proceso penal tiene 4 etapas fundamentales o 4 etapas básicas. La primera es la investigación penal preparatoria, este calvario que atravesó Julieta, que duró 5 años prácticamente. Después es la fase de juicio oral, que es lo que todos hemos visto, que empezó el miércoles, jueves y que terminó el viernes. En realidad terminó el miércoles con la lectura del veredicto. Y después se inicia una fase recursiva, es decir, se inicia todo un camino de recursos hasta tanto la sentencia pueda quedar firme. Ya hay una sentencia definitiva, pero esa sentencia definitiva es de un tribunal de primera instancia. O sea, lo recursivo es la tercera fase. Esa es la tercera etapa y después la última etapa es la etapa de ejecución de la pena. Es la etapa penitenciaria. El tema es que al estar sufriendo una prisión preventiva, porque él lo que tiene ahora es una medida cautelar, no está cumpliendo pena, está
cumpliendo una medida cautelar. Medida cautelar que No después se no suma. es pena, sí, por supuesto. Después se va a tener en cuenta, Sí. se Se le va computa, a computar como si hubiera sido pena. Pero ahora estamos en la fase recursiva. ¿En qué consiste esa fase recursiva? La defensa puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. Después de eso va a poder interponer un recurso de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Y todavía, si denuncian algún tipo de cuestiones federales, que en realidad realmente no las hay, tendrían que ser muy forzadas las interpretaciones para considerar que hay una cuestión federal, pueden acceder por vía de un artículo, que es el artículo 14 de la Ley 48, ante la Corte Suprema de Justicia de la Doctor, Nación, que es el máximo tribunal federal. Ahora, en Sí, este Mariana. contexto, con los 19 años de prisión, es una persona que no tenía antecedentes penales, el tipo de delito tiene otras contemplaciones por abuso sexual con acceso carnal. ¿En cuántos años él podría pedir salir en libertad? Porque eso es lo que siempre uno lamentablemente mira cuando ocurren este tipo de condenas. ¿En cuántos años podría salir? Él tiene 57 hoy. A ver, Mariana, mirá, te explico cuáles son los institutos de los que puede gozar una persona que está sometida a tratamiento carcelario en la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, en general, la mayoría de los penados, cuando son primarios, es decir, cuando no tienen antecedentes penales, por primera y única vez, puede gozar del instituto de la libertad condicional. Esa libertad condicional se concede cuando han transcurrido las 2/3 partes de la condena. Acá que es mínimo 10 años. ¿Para qué te explico los tres institutos? Por un lado tenemos la libertad condicional que se da a las 2/3 partes de la condena. Después está el otro instituto que es el de las salidas transitorias, que se concede, tienen que darse una multiplicidad de requisitos para que se conceda ese instituto, pero es el de las salidas transitorias, que se concede a la mitad. A partir de la mitad de la condena él puede gozar de salidas transitorias. Y después está el instituto de la libertad asistida, que en la provincia de Buenos Aires se suele otorgar 6 meses antes de la libertad condicional. Ahora, más allá de la libertad condicional, las salidas transitorias o la libertad asistida, lo cierto es que la jurisprudencia es bastante uniforme en el sentido de que en este tipo de delitos de abuso sexual, con acceso carnal y producidos en un contexto de grave violencia contra la mujer, suelen ser muy reacios en conceder este tipo de beneficios. Así que no es algo que sea automático, tienen que venir los informes muy bien del servicio penitenciario y te vuelvo a repetir, los tribunales son muy celosos de conceder este tipo de beneficios en los procesos en los que se investigan graves hechos de violencia contra la mujer. Pamela. Bien, quiero saludar a Sebastián Weiser, el amigo coreógrafo de Juli, que ya estuvo en el piso y acompañó hasta último momento, hasta que se escuchó el veredicto. Hola Seba, buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Nosotros acá, bueno, ya, contando el día después. ¿Cómo está Julieta? Está Javi Baños. Javi Baños, te amo. Pongámosle un poco de, vamos un poco más de arriba esto, que es una linda mañana después de tanto días. Gracias, Seba, gracias. Es recíproco, gracias. Gracias. Bueno, te tocó acompañar a los padres porque vos escuchaste la condena en vivo. Julieta llegó unos minutos después. ¿Cómo viviste vos ese momento que eras el único que podía abrazarlos? Chicos, les digo que de verdad ayer parecía un juicio a nivel internacional. Era una película de ficción, pero de afuera, de otro level. Mirá, era todo, de verdad que no entendíamos nada porque imagínate nosotros, primero, cuando fue todo muy rápido, fue casi expeditivo, si bien se demoró un poco, minutos bastante, era como mucha información y muy rápida. De hecho, lo que se leyó, o sea, ayer no se leyeron los fundamentos, tengo entendido, entonces sabíamos que iba a ser bien corto. Y después, bueno, esto de cuando llegamos estamos descolocados, que Juli no estaba y habían entrado los jueces. Nada más que miradas de no entender qué pasaba, sabíamos que también vimos apenas entramos que el biombo no estaba, entonces... Perdón que te pido algo concreto. Que nos cuente eso, ¿Qué te ¿cómo dijo fue? los padres, claro, cuando los abrazaste? ¿Cuál fue la primera palabra de la mamá y el papá de Julieta? Mira, el papá decía, él decía, ganó mi chiquita, ganó mi chiquita. Eso es lo que él decía al oído y los papás me destruían. Me destruían porque es como que es como si se reencuentran después de un viaje donde Julieta vuelve con las bolijas y les diría, papá, volví. Wow. Eso es como y la mamá, viste, estaba, o sea,
Sienten que la ¿será? recuperaron también a ella como hija, porque los había desunido, los había separado. La recuperaron. Pero sabes que los padres, bueno, yo sentía como que, más allá de la angustia, el dolor, no tenían como remordimiento, lloraban como de felicidad. Ellos estaban celebrando que su hija volvió con ellos. Para ellos, mi hija la volvimos a abrazar. O sea, de hecho, después fuimos a la casa de Juli y piensen, chicos, después, o sea, el paso siguiente, cuando Juli estaba súper desbordada, emocionada, pasó en menos de 2 minutos por todas las emociones juntas, era un electro así, de hecho se descompensó. Juli apenas entró, estaba desesperada porque, claro, no sabes lo que fue, es como decirte, nació el bebé y no está la mamá, o sea, metáfora, ¿entienden? Ella entró desesperada a la sala, pero ¿cómo? Ella escuchaba, dijo que de calle 19, no entendía qué es lo que pasaba, subió ese... Casi la máxima. ¿Llamó la atención la cantidad de años, la condena? Para mí lo que respecta a lo que me llama la atención es que entonces fue todo a favor, cada testimonio, cada presentación de todo lo que hubo de carpetas, porque digo, fue tiene un nombre, ¿cómo lo llaman? A favor, no, no sé cómo es. Bueno, eran todos a favor de Julieta, todos a favor de Julieta. Se especulaba con 10 años, 5, 6, no, fue, de 20 a 19, entonces fue todo a favor, o sea, todo esto prosperó, cada paso que dimos, así que... Perdón, que quiero hacer una pregunta al doctor al respecto de eso. Doctor, ¿ustedes creen que la sentencia va a quedar firme y estos van a ser los años finalmente de la condena? Porque hay algunos que dicen, bueno, no, se lo pueden bajar porque es mucho... A ver, Juli, como recién le decía a Pamela, comienza una fase recursiva que es muy larga, es una etapa procesal, así como la investigación penal preparatoria duró 5 años, la fase de juicio duró casi 1 año en realidad, porque hay toda una etapa preparatoria, el juicio duró 4 jornadas, pero en realidad toda la fase de juicio en sentido amplio duró casi 1 año. Comienza una fase recursiva que es ardua. ¿Tienen motivos para recurrir? Realmente no los tienen. La sentencia es ajustada a derecho, Es una sentencia adecuada a la magnitud del sufrimiento de Julieta. Imposible de cuantificar, de medir el sufrimiento. Pero 19 años, a ver, no es moco de pavo. Es una sentencia a una condena... digamos que sienta un precedente, me quiero meter en ese tema. Sienta un precedente, lo abro con un signo de pregunta. Quiero hablar de este tema, pero primero veamos el momento en que Julieta se entera, llegando tarde. Julieta, tarde. No, pero de verdad, ahora me contarás. Ahora explico por qué pero llegamos está Sebastián, tarde. porque estaban hablando con la Pegüe, yo los estaba viendo. No hay otra explicación, doctor. Dame una nota, Rafa Juli es el responsable. Bueno, no importa, le pongo humor a momentos de mucha tensión y de este momento se enteraba Julieta la condena que le daban a contar. Llegamos tarde por culpa mía. Buah. ¡Qué buen defensor! 19 años, Julieta. Está confirmado. 19 años le dieron, Julieta. A ver, está estacionando en estos momentos. Fernando burlando al volante. Julieta, 19 años. Sí. El personal policial que ahora interviene. Condenaron a Contardi, doctor. Todavía no se sabe. Contardi, Julieta, 19 años, doctor Baños. Todavía acaban de leer la sentencia. ¿Cómo acaban de leer la 19 sentencia? Años. Julieta confirmado, acaban de dar la condena. ¿Cómo van a dar la condena si no llegamos nosotros? Julieta, ¿qué sentís? En este momento. Necesito inmediata, chicos. Necesito llegar, por favor. ¿Cómo recibiste la noticia? De 19 años. Necesito verlo. ¿No lo podés creer? Julieta, ¿cómo te enteraste tú? Chicos, no ni me ¿Es más de lo que esperabas, Julieta, o esperabas más? Como pedía... por favor. Entro y hablamos, déjenme llegar. Quiero llegar, chicos. Acaban de definir 19 años de prisión. Acaban de decir, Julieta, 19 años de prisión. Julieta, ¿estás conforme? Vamos a organizar. Chicos, vamos a acomodar. Por favor, vamos para el tribunal porque no... ¿Pueden dar una sentencia sin la prensa? Por favor. ¿Pueden dar una sentencia? ¿Han leído la sentencia ya? Sí, se puede. Por favor.
Bueno, qué fuerte porque no tenía ni idea, no es que se había A ver, yo te cuento, filtrado Pamela, la información. no- estábamos yendo en 4 autos diferentes. Sí, Parte del sí. equipo iba en un auto, Fernando burlando con Delfina burlando iba en otro, Julieta iba con Emanuel en su auto y yo iba con, estaba Germán Francone, que es uno de mis socios, conmigo en otro auto. Entonces yo le digo a Fernando, juntémonos. Fernando quería ir directamente para el tribunal. Entonces la culpa, por eso digo que la culpa fue mía. Le digo, no, vamos a juntarnos para que Julieta no llegue sola y lleguemos todos juntos. Entonces nos juntamos en un café, el único que encontramos ahí en Campana, donde nos podíamos sentar, y estábamos esperando y Julieta me dice, llego 11 minutos tarde, me manda el GPS. Entonces yo le aviso al tribunal. Y yo le dije al tribunal, vamos a llegar 11:20. No pensé que íbamos a llegar y 27. Y 11:20 el tribunal dijo... No, y 33 empezó la lectura. Ah, bueno, entonces O sea que nos llegaron demoramos un poquito más tarde. 13 minutos más tarde. Claro, llegamos, tendría 13 que haber ido minutos más directo. tarde. Bueno, no importa. Quizás estacionamos pero ya está. demasiado lejos. Tenemos que haber estacionado más Estaba cerca. molesto Todo el pasó tribunal, por algo. Más cerca. igual. por lo que dijo Julieta la semana Yo pasada. yo no creo que el tribunal haya estado molesto. ¿Qué dijo la semana No estoy- pasada, no estoy en la Julieta? cabeza de al los jueces. final que los hacía responsable por cualquier cosa. El tribunal como que dijo, che, la verdad que hicimos todo. No, es Y que no me acuerdo, el perdón, tribunal- Carlos. A ¿Qué ver, dijo Julieta? que los Porque hacía podría haber responsables- molestado al tribunal. que los Ella hacía habla, responsable deja el gato. si le pasaba a ella algo a ella o a su entorno. Claro. No creo, porque Carlos. quería, No lo quería mandaron seguridad. No lo detuvieron con la preventiva que me pidió ella. No creo, Carlos, que haya sido que leyeron la lectura sin estar nosotros porque estaban enojados por algo ¿Se que hace pueda eso haber dicho normalmente? Julieta. Esperaban un tiempo, comúnmente se espera, ¿o no, Javier? A ver, Julieta, nosotros le dijimos que íbamos a llegar y 20, llegamos y 33. La culpa fue mía, por eso lo digo, no fue Bueno, de Julieta. no pasa nada igual. No me parece, me parece bien. es ¿Qué una quiere que diga? anécdota. Una cosa Mirá, seria que hace la justicia, que dice, mirá, dijimos 20. También, digo, la vereda con la prensa, digo, bueno, hay una demora, pero bueno, lo Ni- importante... ni- Es antipático lo que te pregunto, pero es una condena poco también para calmar un poco el reclamo en la sociedad, ¿crees vos? Yo creo que es una condena justa y es adecuada a la magnitud de la culpabilidad que fue recontra El delito es demostrada. aberrante, El delito es estamos de acuerdo. aberrante, la prueba fue contundente Sí, es cierto y también. la sentencia es justa. Yo te lo decía el otro día, No, pero la Carlos, pregunta fue otra. ¿Pensás que dieron 19 años por la magnitud mediática que tuvo este caso? Como el mismo el asesinato a Fernando Báez Sosa. Lo asesinaron. Fernando no está para defenderse. Es diferente. Dieron Le perpetuo a dieron los asesinos. 50 yo no años. creo que en los tribunales haya influido la opinión pública. Yo creo que el tribunal que no? ¿Realmente? falló con adecuado derecho. No, fíjate que yo pedí 50 años. Si hubieran querido hacer una pena rimbombante, hubieran puesto 30, 40, 50 años. Yo creo que fue una pena justa. Los tribunales suelen imponer penas cercanas a las que pide la fiscalía. Sin antecedentes de la fiscal, persona. el fiscal pidió 20 años. Es un hecho de abuso sexual agravado con coincido que acceso es carnal. aberrante. Es aberrante. Ojalá que Hay- a las próximas víctimas hay precedentes. les Yo- crean igual y los condenen igual a los Mirá, abusadores, ¿no? mirá, Carlos, yo he pedido muchas penas en caso de abuso de 20 años, de Sí, sí, es que 25 es un años, delito aberrante, de yo 30 años, y los tribunales las han concedido. Lo que tiene diferente este caso es que se ha hecho muy mediático, hay mucha repercusión pública, entonces está toda la sociedad, todo el país poniendo los ojos en la lupa de este proceso. Pero me parece que es una condena perfectamente Ahora, Javier, adecuada coincidiendo con a la Carlos, culpabilidad del... coincidiendo con Carlos, si este fallo es justo, coincido con Carlos, que todos los tribunales del país, que todos los tribunales provinciales sean idénticamente justos y no muchos casos como, por ejemplo, femicidios donde se da la mínima Donde ya es o tarde. abusos Cuidar a la mujer en todo recurrentes. contexto, con cámara o Claro. sin cámara, ¿no? Si se llega al femicidio es que ya No, llegó tarde la justicia, ¿no? 100% de acuerdo con Pamela, con Carlos y con Luis, por supuesto. Esto tiene que sentar una jurisprudencia y la jurisprudencia tiene que ser uniforme. Y justamente la unificación de la jurisprudencia es una función casatoria, lo tiene que hacer eso el Tribunal de ¿Existe Casación. eso? Por supuesto, la función de unificar toda la jurisprudencia de la provincia de Buenos Aires, no se hace. lo debería hacer el máximo tribunal con Vos lo sabés que especialidad no en la se- vos materia. sabés que no se hace. En algunos el casos crimen de es- Fernando Báez Sosa pensamos nosotros que iba a ser ejemplificador, iba a marcar un precedente, le dieron perpetua a 5 de los 8 y a los 2 meses mataron a otro pibe igual y a los chicos le dieron 5 años. Bueno, pero es que a lo O sea, mejor quiero decir, pienso- no fue un caso mediático. A ver, Carlos, No, yo no me voy a poner a defender a la justicia, no soy parte de la justicia, no soy Sí. juez, no soy fiscal ahora. Debería serlo, la Sí, yo Suprema coincido. Corte tendría que ser Debería el ser. último intérprete, el intérprete final, el que otorgue esa función casatoria unificadora de la jurisprudencia de la provincia y en definitiva a nivel nacional lo tendría que hacer la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo creo que en parte el mensaje, digo, uno cuando se pone a pensar esto, bueno, si es muy rimbombante para los medios o no. Yo creo que lo grave es
ir por la vida pensando de que si matás a un chico a patadas podés salir en un par de años, o si matás a piña a tu esposa no o hay la precedente que encarcelás, den perpetua a una o le persona por eso. arruinás, está bien, pero le arruinás su psiquis de por vida, el costo es bajo, ¿no? Porque la justicia Está bien, Juli, no castiga. pero Digo, vos te es basás en el Código Procesal Penal y una ley que hay en el país para ese tipo de homicidio. Está bien, No hay pero precedente eso de se perpetua. Lo que ajusta, quiero decir digamos. es que la justicia muchas veces, los fallos son más para la sociedad que para el que condenan. A ver, lo que le pasó a Julieta Prandi es aberrante, no tiene vuelta atrás, no se repara. El daño psicológico y la salud mental de Julieta lamentablemente se va a ver afectada toda su vida. Por más que ella tenga gente hoy que la quiera, la cuide y esto lo haya reparado algo del dolor que tuvo. Sí, yo Pero quiero va a pasar de agradecerle al doctor, seguramente se va a seguir este tema. Agradecerte a vos, Sebastián, por estar hasta el último momento con Juli. Ayer hablé con Cris, con su mamá, a quien le mando un fuerte abrazo. Me encantaría hablar como mamá, de mamá a mamá, porque no es fácil por lo que tuvo que atravesar Cris, entendiendo, conociendo y reviviendo de alguna manera. Cuando sos madre sentís el dolor de tu hija y creo que nos sirve a todos, padres, madres, para hablar a nuestros hijos, ¿no? Marido le dijeron que no, por más que estuviera Y a casado. los que dudaron de Julieta, como hasta el biógrafo del presidente, que dudó horas antes. Yo lo quiero tomar como ejemplo a Márquez, justamente mucha gente que tiene todo su derecho a desconfiar, pero que es grave expresarlo viniendo, no siendo una persona que tiene cierta llegada en la comunicación. Es muy importante qué ponemos, ¿no? O qué es lo que contamos. Manuel qué es Ortega lo le que respondió, decimos. creo que cortito y al pie. Bien, En un pero ratito. tenemos que irnos a corte, así que gracias, doctor, gracias, Sebastián. Muchísimas gracias, Pamela, a todo el piso. Un lujo, un placer. Gracias por Felicitaciones, Javier, por el trabajo. Muchas Bien. gracias. Y se la pasa viajando, señora, la que puede, puede. que tiene. Pero me encanta porque no sé hace cuánto tiempo que no nos vemos, pero tenemos novedades, Tenemos créditos novedades. hipotecarios. Así es, están súper en auge, todo el mundo quiere saber quién no quiere tener la casa propia. Claro que Los sí. Los argentinos, así que en un ratito nada más te voy a contar, Pame, todo lo que tenés que saber y que podés aprovechar hoy para ver si Lo que podés tenés que acceder. hacer, lo que tenés que saber y lo que tenés que hacer porque podés tener tu casa, me parece súper interesante. Claro. Se separaron Evangelina Anderson. Terrible. No. Pero ¿sabes qué? Tenemos Habló la con nosotros. exclusiva. Sí. Claro, con Brunito habla de todo. Perdón, Evangelina y Pampita, juntas en un programa, juntas y solas, saldrán por las noches juntas, estarán a las cacerías por Instagram. En un ratito te lo Ay, sí, contamos. ¿sabes qué, Evangelina? Mirá, aprende el Pampita. Bien, San Juan es una provincia que sorprende por todos lados. Arriba un cielo estrellado, abajo la tierra llena de sabores y a los costados una cordillera que enloquece. Visítanos y enamorate vos también. Hay lugares que se revelan cuando el alma despierta. Porque este lugar te anima con un brillo que transforma. Somos el tesoro que comienza a develarse. San Juan, energía única. Estoy separada, sí, estoy separada. Estoy muy bien, estamos muy bien. ¿Te estás borrando un tatuaje? ¿Qué? Se dijo que te estás borrando un tatuaje. ¿Qué tatuaje? No voy a dar detalles tampoco porque hay una familia y 3 chicos. ¿Hace mucho están Gracias separados? por preocuparse, sí. ¿Hace mucho? Sí, gracias, gracias por preocuparse y por el respeto. Papá, no. ¿Comparabas precios, eso? ¿O te sacás No, a el mí me trabajo gusta de encima? mucho la historia económica de las ciudades a donde voy. Ay, sí, yo Entonces, quiero la me pongo historia a de la empresa de investigar. Caputo. Porque para saber cómo en 2 meses se gana 800 mil dólares. Igual, 2 meses, 800 mil dólares, perdón. Sí, nos fuimos. La historia Sí, económica. Claro, la sí. historia económica, de dónde nació, qué pasó, por ejemplo, en cada país, por qué, no sé, por ejemplo, por qué Suiza todos los millonarios llevan su plata ahí, por qué, qué pasó, qué tiene de distinto, qué es la Los templarios. estabilidad. El chocolate. ¿Qué es la Los estabilidad? templarios, estudiate. Claro, mi puesto. Ojo, Eso es del país, ¿no? Bueno, vamos a hablar de créditos, porque si tenés la posibilidad de hacerlo es una buena oportunidad, es un buen momento para que tengas tu primer techo. Tal cual, sí. A Aquí ver. preparamos unas placas como para resumir toda la información de manera simple y rápida. ¿Qué tenés que tener en cuenta si puedes acceder a un crédito hipotecario? Primero, saber que no te financian el 100% de la propiedad. O sea que sí Sí, o sí hay que claro. tener un ahorro previo. Por ¿De lo cuánto? menos, y ¿Mínimo? 20% por lo menos. Mínimo un 20% tenés que tener del que tener costo. del costo del departamento. Bien. Y los plazos van a ir de 10 a 30 años. Parece un montón 30 años, pero la verdad es lo que lleva realmente pagar un crédito. Si vas a pagar el alquiler igual. Exacto, ahí está el punto. No, me parece eso importante. Si vos tenés el ahorro, 20%, tenés que tenés tener el un sueldo mínimo de cuánto. Y como la cuota no puede superar el 30% de tu sueldo mínimo,
más o menos, haciendo cálculos, por ejemplo, para un departamento de 85 mil dólares, debería ser por lo menos 1.6 millones de Hiciste pesos. un promedio, un departamento de 85 mil dólares. Si yo tengo el 20% y financio el resto, mi sueldo como mínimo debería ser 1.600.000 pesos. También puedo unir ingresos con mi pareja. Entonces ahí Muy quizás interesante. puedo ¿Tenemos llegar. placas? ¿Me querías Tenemos ir placas. contando? Te voy Manejalo vos, contando. Sabri, Dale. todo tuyo. ¿Qué tenemos acá? Ahí Hicimos tenés, un ¿o no? ejemplo, ¿No llegás? claro. Sí, ahí Ok. estamos. Con esto está bien. Los requisitos para que la gente se vaya preparando, ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? Primero, tener buen historial crediticio. Tratemos de pagar todas las tarjetas, de no tener deuda, de que el banco conozca mi historia de crédito. Y obviamente para eso es importante que vos tengas una cuenta y que uses tu cuenta bancaria, porque eso al momento de sacar un crédito se mira y se chequea cuál fue tu comportamiento y eso te puede ayudar a tener un mayor monto de acceso al crédito. Segundo punto, hablamos del anticipo. Y tercer punto, tener en cuenta los gastos extras, porque a veces nos emocionamos, pero después al momento de escriturar y hacer todos los trámites es más o menos entre un 6 y un 7% del valor de la propiedad. Entonces es importante también separar ese dinero. Hacer ese cálculo. de entrada Exacto, también. porque van a necesitar el 20%. ¿Lo hiciste vos con más. este? ¿Lo hiciste? Acá lo hicimos. Vamos a ver Perfecto. a la placa que sigue. Que acá tenemos un ejemplo con esta propiedad de 85 mil dólares, el anticipo de 25%, con un crédito que más o menos va a necesitar 82 millones de pesos. Y acá te puse la tasa. Y ojo con la tasa porque acá es donde está el desafío con los créditos hipotecarios. Las tasas van desde 4.5, tasa nominal anual, más UVA, o sea, justa por inflación, pero hay bancos que te están pidiendo 10% de tasa. Y obviamente en esa diferencia de tasa va a impactar en tu cuota. Pero lo importante de la tasa más el UVA, ¿de cuánto puede llegar a dar? Porque viene planchada la inflación. Viene planchada, sí. 2% Entonces mensual. es un buen momento para hacerlo. Hoy es un buen momento para hacerlo. La pregunta es qué pasa si en algún momento cambia la economía, y porque son 30 años, ¿no? Claro. Y la inflación en algún momento... Pregunta, el sistema francés te permite pagar de atrás para adelante, ¿no? Sí. ¿El UVA no te permite eso o sí? Vos podés ir cancelando cuotas, pero tenés que estar en cierta parte del crédito. No es que en cualquier momento puedes cancelar. Por eso es muy importante leer la letra chica de cuáles son las condiciones de cancelación anticipada. Porque hay mucha gente que hace la pregunta, ¿cómo me conviene ir cancelando? Bueno, cuando la inflación está alta, si vos tenés un ahorro extra, sí te conviene para bajar la cuota. Pero cuando la inflación está planchada como ahora, te conviene seguir pagando el monto mensual. Claro que En una- sí. en una histo- Sí, no, perdón. termina. No, en una historia económica tan fluctuante como la Argentina, yo recibí 2 consejos antes de meterme en un crédito. Es cuando... ¿Estás contento con el crédito o estás arrepentido? ¿Cuántos años llevas? Quiero ser honesto. Sí, claro, Quiero ser honesto siempre. con este tema. Creo que Milei lo que entendió respecto de contener la inflación es que el que alquila cada 6 meses no le cambia la vida porque Claro. el sueldo nunca acompaña el aumento de alquiler, y los que pagamos una cuota UVA sabemos que no nos va a aumentar un 10%, un 7% de la cuota cuando es impagable. Hay un momento que se volvió asfixiante en el 2023 y hay que decirlo. Ahora bien, teniendo en cuenta que abren esta ventanita, nos metemos. A mí Sí. me dijeron en su momento, no te preocupes que si todo estalla, generalmente los gobiernos salvan a los Al crédito hipotecados cuando es una vivienda para vivir ahí. Y cuando Cosa es que no otro- pasó. y cuando es otro gobierno. Bueno, cosa que no pasó. Pero igual. Con Alberto Fernández no pasó, Pamé. Alberto Fernández prometió a los hipotecados UVA Y no estuvo cuidarlos, presente. y se hizo el SOTA 4 años. Hay que decirlo. Sí, es verdad. pero En todos, vos- en donde sea que busques, se hizo el SOTA. Vamos Al- a ver, esto me parece importante, de Sabri. las tasas. Cuota estimada. Cuota estimada. 420.000 Sí, pesos. pero para un crédito de 85 mil Sí, pero dólares es muy y para esa tasa, que atención, esa tasa es la más baja, que es la de Banco Nación. El tema es que tenés que tener cuenta sueldo ahí, entonces vas a tener que mover tu cuenta sueldo ahí. Y siempre me escriben los monotributistas y dicen, ¿qué hago? Porque yo no tengo cuenta sueldo. Entonces Claro, no vas a y poder entonces, acceder ¿y no a esa podés tasa. hacerlo? Y no vas a poder tener tu cuenta sueldo porque sos autónomo, digamos. Ok. Entonces, O sea, en solo ese si caso tenés cuenta sueldo, tenés y la llevas esa tasa. Si no, tenés que ir mirando las otras tasas. Y Y atención, generalmente para todos los que nos están mirando, Sabri, ¿de cuánto sería aproximadamente las otras tasas. una cuota para quien que no tiene cuenta sueldo en el Banco Bueno, Nación? Ahí está el punto. Por eso te decía, este punto es muy importante, porque yo te puse ahí la cuota de 420.000 pesos, pero si me voy a una tasa más alta del 8%, la cuota se me va a ir quizás a 600.000, 700.000 pesos. 700.000 pesos. Exacto. ¿Es para un departamento Sí. de 85.000 dólares? Estás hablando de un departamentito chiquitito, Pero, 45 a 50 de, metros pero ¿de cuadrados. cuánto creen que estamos hablando a la hora ¿Cuánto de está un alquilar? alquiler? Ahí está el punto. Ese es el punto. Bueno, los alquileres estuvimos revisando y hoy un departamento similar, agarramos un caso, este es el ejercicio que tienen que hacer en su casa, quienes nos están mirando. Agarro un departamento en la zona que más o menos me gusta, no sé, elijo Flores, un departamento de 2 metros cuadrados. Y después entro al portal de Real Estate donde quiero ver y veo el alquiler cuánto está. Entonces, con ese ejercicio comparo con la calculadora del crédito hipotecario cuánto me quedaría la cuota y cuánto me está saliendo el alquiler. Es verdad lo que decía Luisito recién. Si yo tengo que renovar el contrato, me van a ir aumentando.
Y si la cuota, yo ya sé cuánto tengo que pagar, pero tengo que tener en cuenta el tema de la inflación. Y hay un detalle más, que algunos créditos te dan la opción de ajustar por el coeficiente de salarios, que es cómo varía el coeficiente de salarios. Igual vos elegiste este tema porque es un buen momento para hacerlo. Entonces, por supuesto que aquel que está, esto no es para todo el mundo, no es que decir, bueno, anda a comprar tomates en Palermo, sino, no, esto es un tema importante, te va a llevar 30 años de tu vida donde te vas a involucrar con una deuda porque va a ser tu primer techo. Y una averigua, es un buen última. momento. Quizás hoy no llegás. Porque Sí. yo me acuerdo que a mí me pasó también cuando tenía 28 años que decía, yo no tengo el 20%, 30%. Pero hoy tengo 38 y cuando me enteré Pero de podés esto, sumar con dije, alguien. puedo empezar a ahorrar en este momento para que la próxima vez que yo vea esta posible de créditos hipotecarios yo pueda acceder. Bien, sigan a Mujer Financiera, que es la Claro. cuenta de Sabri, que aprendés un montón a cuidar a cuidar mucho cada una de tus finanzas. Mujer Financiera, síganla en Sabri, Instagram. un detalle importante, cortito, muy breve, que no tenga para una casa, sí te financian el 100% del auto el Banco Nación. Ah, bien. El 100% del vehículo. A quien no tiene Que no, techo. que no tiene un vehículo y necesita para trabajar, para moverse, para cambiarlo, te financian el 100%. Vamos a armar un plan. Lo hacemos Acceso otro al día. auto. Lo haces Eso me otro parece- día. Eso me parece interesante Me para el que no explicás. tiene para la plata. Está bueno para charlarlo también. Nos queda poco tiempo y se separaron ellos, que ya se había dicho en su momento que estaban separados, lo desmintieron, pim pum pam, pero bueno, ya está. Estoy hablando. Mujer libre. Evangelina Anderson, que dio la cara, que habló, está trabajando junto a Pampita en Los 8 Escalones. Se casaron en 2015. De verdad, una relación muy larga. Recordemos que ella estaba trabajando muy activamente en el mundo del espectáculo. Tan dulce, más allá de Divina. diosa, tan dulce, tan divina. Bueno, a ver cómo se comportó con Bruno, a ver si seguimos diciendo que es dulce o no. A ver. ¿Estás separada? Estoy separada, sí, estoy separada. Estoy muy bien, estamos muy bien. ¿Te estás borrando un tatuaje? ¿Qué? Se dijo que te estás borrando el tatuaje. ¿Qué tatuaje? No voy a dar detalles tampoco porque hay una familia, hay 3 chicos. ¿Hace mucho están separados? Gracias por preocuparse, sí. ¿Hace mucho? Sí, gracias, gracias por preocuparse y por el respeto. ¿Por qué te No, 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 no. escapas siempre? Porque realmente mi vida no es un show y mi familia no es un circo. ¿Vos estás acá instalada? ¿Ya te vas a quedar acá? Sí, me quedo acá, me quedo acá. ¿Martín está acá? Sí, sí, sí. ¿Ya están separados pero divorciados legalmente? Estamos en eso, sí. ¿Cuándo tomaron la decisión? Detalles no doy, pero sí hace bastante. Vamos a ver algún detalle de la separación. Dije ¿Hubo que no. terceros en discordia, Dije que no. infidelidades? Tus preguntas son mortales. 18 años es mucho tiempo. Tampoco voy a decir, ay, no, estoy saltando una pata, por supuesto que no. Estamos tratando de salir adelante. ¿Con Wanda cómo están? ¿Cómo la ves con todo este Súper. quilombo que está atravesando con sus exparejas? Mi vecina, estamos hablando constantemente porque nuestras hijas están juntas. Mira lo que es la vida, ¿no? Sí. Me la encuentro en el ascensor, me la encuentro en todas partes. ¿Comparten colegio también? ¿Puede Van ser? al mismo colegio. Claro. No, están todo el día, las chiquitas están todo el día juntos y los grandes también. ¿Hay que apareció en la foto del italiano y demás? ¿Ya era separada de Martín? ¿Pero qué italiano? Un jugador Dejen de inventar cosas, ¿no? ¿Y a Yo no- Martín lo Esperen, seguís en las chicos, redes, a Martín, esperen, todavía? soy una persona pública. No voy a estar poniendo likes, de verdad. Pero hubo likes tuyos. Yo no puse like a nadie, a alguien que no conozco. Y que lo conoces entonces. No, a ningún jugador le puse like. No, jugador no. ¿Sabés de quién hablamos entonces? No, porque salió en los medios, en algún lado lo vi. viste. Y ponen pavadas, la verdad que yo con la situación que estoy atravesando, que me vengan a preguntar por un like a esta altura de la vida, me parece una pavada más grande que una casa. ¿No hubo la intención de lidiar con la situación? No sé si hubo infidelidades o desconozco lo que pasó, pero intentaron seguir adelante un Terapia tiempo. de pareja. Terapia, ¿hicieron algo? Les voy a contestar, no voy a dar detalles de nada, porque sinceramente nunca conté nada de puertas para adentro desde que tengo chicos. Eva, no tenés anillo, ¿no? Eva? No, Sin anillo. no. Divina. Bueno, divina. pero pará, te cuento divina, la soy previa. tu fan. Hubo un operativo donde a toda la prensa que estaba apostada ahí, sabes que te van a preguntar, Evangelina, con todo amor te queremos. Estaban Un momento sin dudas para mí. Seguro. Yo La opinión de quiero. todos. En la semana Diosa, aparecen nombres, la ¿no? queremos. Yes, yes. En la semana aparecen los No, nombres. dijo que Ya no. apareció una DJ. No de ella, no de ella. De una Aparece- DJ Ah, de argentina Micheli, ¿decís radicada. Le ¿De apareció Micheli? ahora. Perdón, quiero que un club que no voy a mencionar porque la conductora me va a rajar hoy mismo, llame al señor Tartu y le pida perdón. Porque hace 3 años lo operaron, Sí. lo amenazaron, Es lo verdad, hatearon. lo hatearon a Pídanle Tartu. perdón porque era todo eso verdad. Tenía razón, Cara Tartu, rota. era verdad. Pero bueno, se supo hoy. Bueno, sí. Se estaban peleando también. Tengo que despedirme. Chao, hasta mañana. Chao, se quedan con Lape. Gracias a Martín Cabrales por el café rico de cada mañana. Te estoy mirando cuando ella te besa. Te toco en secreto bajo
sola.